Suscríbete a la Panterita. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buenos días. El saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Se movió rápido el Cerro. Cambio. Yo creo que en el momento exacto, ¿verdad? Quedan 8 fechas. Son 5 puntos de diferencia. Para mí desperdició. Para mí desperdició mucho tiempo Cerro. 9 fechas. Cerro desperdició como 3 fechas. ¿Sí? Ya el cambio ya lo hubiesen cambiado antes. Hecho. Habrá que ver si reacciona el equipo y si tiene si se da la circunstancia para ver si le alcanza para el campeonato. Yo creo que el momento hubiera sido aquella noche en Villaliza contra Recoleta. Sí. Con lo de la Copa Paraguay, pero se tardaron y después del descalabro del domingo pasado contra 2 de mayo, ya era irreversible, ya era insostenible y terminan eligiendo a alguien que también parece que tiene... es una decisión más política. Claro, el cerrista mejor perfilado en estos momentos. El cerrista mejor perfilado en estos momentos. El más próximo, como Sí. dice Bruno, más rápido, porque si vos arreglaste el lunes a la mañana, el domingo a la noche la salida a Manolo y el lunes a la noche ya te aseguró, eso nunca pasó en Cerro. No. Salvo que sea un interino, ¿verdad? Pero Carlos Jara viene con su cuerpo técnico, era más próximo, cuenta con una aceptación de la gente, por un montón de cosas. Claro, porque vos le elegís a él y calmás las aguas. Realmente Sí. calmás todo de una, ¿verdad? Pero después hay que ver. No, hay que ver, por supuesto, pero... Pero ¿en qué sentido hay que ver? Vos sos escéptico a... Y lo que pasa es que Mira Cerro, que el contrato es, ayer adelantábamos esto, es hasta el 30 de junio del 2025, o sea, le van a dar todo el torneo de clausura y le van a dar todo el torneo de apertura. Y ojalá que haya Salvo pago. que haya un No, pero descalabro. eso depende también. Eso Yo depende creo que mucho. por los 9 partidos después famoso veremos. No, yo estoy contando. No, ya con- sé, Claro, el claro, contrato de claro. papel, Yo ¿verdad? estoy O sea, contando, sí, claro. Manolo, Papel y firma, Manolo sí. también tenía hasta diciembre, ¿verdad? No, también. Lo que pasa es que hablamos siempre, esto es como siempre decimos, esto de hablar de Cerro es poner una grabadora y decir otra vez lo mismo de siempre. O sea, estamos en el tiempo cíclico que se terminó para un entrenador y viene el nuevo, ¿verdad? Pero siempre Y que así- sucede al otro es muy distinto, muy diferente. O sea, claro. El europeo, porque, bueno, sí. el europeo, ahora pasamos al ADN cerrista paraguayo. Que tiene su logro de hace No, años. Jorge Y otra Martín cosa, Núñez, paraguayo. Cubero también fue destituido, ahí también Sí, hay un sí, mensaje. sí. ¿Qué pasa con la gerencia deportiva? Y que no funciona hacer una gerencia deportiva. Ahí mandan los dirigentes. Que siempre fue así, ¿verdad? Más allá de que, si me preguntás si fracasó Cubero, fue un rotundo fracaso. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que trajo de...? Cuando vos sos gerente deportivo y tenés experiencia en esto, tenés que marcar la diferencia. Este último que vino, este Araujo, por ejemplo, ¿qué sentido tiene? Y- Este fue la última tocada que dieron los españoles. Yo te digo un ejemplo. Chico da Costa, él no fichó. No fue algo trabajado de la gerencia. Miren, yo le trabajé le traje a No, eso fue Carrizosa, los movimientos que Pobre hizo los Araujo que dirigentes. vino y 2 semanas después se fueron sus mentores, ¿verdad? Porque Sí. yo no sé cómo hacer su relación con el grupo, no sé, pero se fueron quienes lo trajeron y sí, si no fuera por un penal se habría acelerado el tema. Este es como el caso escuché hace poco, leí, el caso de un jugador que Rodrigo de Paul le llama el técnico de Valencia y le dice, vení a Valencia, voy a armar el equipo en base a vos, dice. Sí. Y se va al hotel para firmar contrato y cuando estaba entrando al hotel salía con la valija el técnico y le dice, ¿y qué pasa? Le dijo, no me echaron, le dijo. Y no le contrataron, no un recuerdo. argentino fue... El argentino, no recuerdo quién no era. sé si era Pizzi, argentino, español, uno de esos era. Pizzi sí. era. Sí, Pizzi. Así mismo. No, fue. por eso. Y, Sí. y Araujo está... Y después- Yo creo que Araujo cuando vino sabía que vino para el contrato de fin de año, el gordo de fin de año. Pero el tema es ahora... Y sí, porque estaba sin jugar, estaba No, pero también él sabía ocupado a tener un contrato hasta, no sé, hasta fin de año. y él ¿verdad? sabía que Manolo estaba en la cuerda floja. Ahora Jarazayé tiene ya su de Jesús, tiene a los otros, ¿verdad? Sí. A la Núñez. Para Claro, mí no que me era el imagino. ideal Jarazaguer. Yo creo que la dirigencia se lo hubiese seguido por con la velocidad que se hizo Ariel... por lo iba a Julio estar Cáceres. esperando. Por Julio Cáceres se Por hubiese Julio ido. Cáceres se hubiese ido. Se hubiese ido, sí. ¿Por qué, Ariel? Y porque me parece que Julio es más joven, más moderno.
Cheat más actualizado. contemporáneo. Cheat actualizado de fútbol, ¿verdad? Yo escuché cosas de Jara ayer en el manejo de la todavía selección, ni empezó, que Carlos me Jara dejaron, que me dejaron Vamos- muchas vamos a dudas. darle, El hermano. tema que él le anuncia a Pérez Mota en el aeropuerto ni siquiera estaba en la lista, son cosas que no cerraron. Después me acuerdo de una declaración que hizo en los Juegos Olímpicos, cosas totalmente fuera de la realidad, cuando pidió una falta sobre Gatito Fernández cuando, ¿cómo se llama? De Israel. Jesús fue el que le empujó. Él pues, no se va a mirar primero el video y después para hacer su declaración. Y después, por supuesto, cosas que llegan. Acá mismo que lo de, uno- lo de Sergio Díaz Bueno, y lo de el Sergio. caso Julio Enciso, ¿verdad? bueno, sí, No, y- por eso yo fue- decía que esta es una decisión política Sí. y yo creo que íntimamente Juan José Zapá querrá que se dé lo del 2015. Cuando Una lo especie nomina a Tiburón y le dice al grupo, esto lo sacan ustedes. No. Yo creo que esto es para la exportación. Pero, Por todo lo que ustedes pero dijeron. ¿por qué al ser paraguayo, al ser Carlos Jara Zaguier, yo tomo apoyo esto que le Ojalá dé- que le vaya trato bien. hasta- Lo que dice Ariel, ojalá, lo que hace trato también es hasta paraguayo. Julio, Ojalá ya sé, que le vaya bien. ya Nada sé, personal. pero ya está pues la nómina. Yo sé que Y Carlos le Jara dan Zaguer. contrato hasta No. 30 de junio, hermano. Y acá ¿Por sí- qué a Manolo tanto le sostienen, tanto le sostuvieron y a Cubero que al final no hicieron nada de ese Acá clarísimamente está la postura de la dirigencia. No van a contratar a un olimpista como Julio Cáceres, Bueno, más allá de los méritos que No, pueda no, tener. pero te voy a decir una cosa. no van a Ustedes están contratar- dando a entender como que esto es un parche. Sí, claro que es un Totalmente, parche, totalmente un parche. totalmente. Sí, un parche. ¿Y no le parece una falta de Pa- respeto epa, hacia, es hacia rápido. don Carlos Jara Zaguer? Y No. O sea, que opinemos nosotros Ese así, no parece, es... parece el programa de diciembre del año pasado cuando denominaron para la sub-23. por eso te Que digo. ¿Cómo todos terminó? dijimos, y sí, claro, por eso estaba el tema. Se fueron sumando. Pero digamos la verdad, le rodearon muy bien, Porque Jorge Núñez es buen, No, bueno. o sea, él es joven, el hermano del preparador físico Núñez también. ¿Por qué aquella vez le Eh, sumaron a Ulesí, por ejemplo, en la selección? No, Algo fue ahí, eso. Ahí tenía un nombre Algo pasó. clave, Paolo Rosso. También, Ahí también. clave, Paolo Paolo Había Rosso. Rosso. una, había una fíjate. cuestión, yo no sé en el vestuario cómo, pero lo que vos decís, la planificación es real. Se cometió muchos errores, Y pero bueno. ahora no hay que planificar. Ahora hay que Y meterle acomodar para bien la adelante, cosa, hay que armar el mejor equipo No. posible y ese es el para tema. adelante. O sea, Yo creo que la dirigencia Sí. entiende que, bueno, vamos a traer un técnico que Claro. tenemos un lateral zurdo, que juegue a la izquierda, ¿verdad? Que si tenemos un volante central, que equilibre el equipo, que no nos hagamos de los alegres de los que somos la super máquina de fútbol. Y ser más coherentes con los cambios, con las rotaciones. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí. No quieren un técnico explosivo como Manolo, Lo ¿verdad? que yo creo que, por ejemplo, va a dejar de existir y que venía siendo vigencia es, al ser quien es don Carlos Jara Zaguer, y a esta altura de su carrera, y lo demostró también con las declaraciones, no va a estar pendiente de un inciso, a qué dirá, no, él va a hablar sin filtro. Y yo me imagino, por ejemplo, para colocar ejemplos reales, Jan, que la vez pasada aplaudió el 3-0 de 2 de mayo. Pero le aplaudió a la defensa suya, no al 2 de mayo. Y a No, todo el equipo. O sea, Eso por ejemplo, espera, no, eso con le eso, por aplaudió, ejemplo, así se juega espera, el fútbol. Dani, O sea, dando a entender no, que... no, no. O Al equipo. diciendo, Pero mira cómo con jugamos e- nosotros. pero mira con, que- eso, con eso va a tener que lidiar, por ejemplo, Carlos Jara No, Zaguer. y eso es lo Porque que ya digo. lo que hace es aplaudir socarrona irónicamente. No sé Así cómo se- decirte. así se hacen goles, le digo a ¿verdad? su compañero. Así se hacen Claro, goles. no, no. Perfecto, excelente. A su defensa le está irónico. No, yo creo que era a como bien, todo. así, Así así hay se que- juega el fútbol, así era. hay que Claro, ganar, pero le así dice, hay que ganar. muchacho, acá Bueno. mira cómo nos están pintando así se juega. No, Bueno, eso puede Jan- ser charta o... Jan Así se era gana un así, partido, te dice, Jan era ¿verdad? así No. con Chiqui, con Saba, con Gavilán, con Bernay, y capaz Jara Zaguer va a decir, no, conmigo no, así no, a lo sumo, porque él no viene para un proceso, él viene para apagar un incendio y es el mejor bombero para la dirigencia. Para mí es, a ver, tiene el ADN de Cerro. ¿Por qué? Y ¿Por por qué eso lo decir eligieron. parche? Él es del intestino, las yo inferiores parche de no Cerro. Pero yo ¿por qué no creo que viene a yo- apagar un incendio. ¿Y por qué nunca No, dirigió él es- Cerro? No, ¿por qué así apagar el incendio? Cuando viene Manolo, por ejemplo, no, viene Manolo, Jubero, vamos a ver al español. Al final esto de Málaga que hicieron el viaje fue un error garrafal porque Cada vez y peor, los ¿eh? jugadores tienen problemas. Y ese le cargaron a Jubero también. Hace 2 meses le pregunté a todo, Carrizosa todo. y te dijo, no sé, porque los muchachos se sacaron foto con Haaland, era. Imagínate en qué está la dirigencia de Cerro. No. ¿Qué dijo eso? Y sí, yo le pregunté a Carrizosa, ya hicieron un diagnóstico de lo que fue, porque mira que se le van Ya cayendo. te respondió con porque realmente la pretemporada fue muy mala.
Igual que Fossati en Punta del Este. Figura que tiene, figura ante Punta del Copiapó. Este. Este se va asemejando Sí. a aquel de Punta Punta del del Este. Sí, la de Punta del Este, y bueno, y enseñanza. Mira que Yo hay lo varios que- que estaban aquella vez, ¿eh? Yo lo Desde la que veo a dirigencia. favor de Carlos Jara ayer es que es de esos técnicos de ese tipo de liderazgo tranquilo. Y está con su frase de cabecera, es más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Pero, Oye, eso es lo esta- mejor. Esta mañana dijiste eso. Pará un poco también. Ariel, No, Ariel, no te gusta. esta mañana dijiste eso. Está bien. Anoche, anoche dijo. Y Sara Moreno te dijo que esa frase era de Pablo Rosso, te dijo. Me dijo, pero... Sí. No, es de Jara Yo- Zaguirre. me parece que ya escuchaste Anoche mucho. en la A lo mejor va a poner presentación- eso en el vestuario y Jara los Zaguirre- divos miran eso y no No, sé decía qué en sé el yo. 2004 Y ya lo tiene decía, razón sí. este señor. No, y ya sé, se pero, juntan y liman las asperezas y trabajan en serio Es y reiterativo. buscan el campeonato. Es una frase muy Pero reiterativa. ahora puede estar al porque- revés. Él puede estar con las estrellas, Ariel, por ejemplo. No, pero anoche volvió a lanzar eso cuando Sí, Juan José sí. Zapata le presentó. Tenemos. Que él volvió a decir Sí, esa frase. 11 ¿verdad? amigos. Y vos decís, bueno, pero ¿cuántas veces va a decir eso? Ahora, Ese tú- plantel Entonces camina ahí tiene nueva Más frase. camino tiene. Alguna nueva frase que pueda sacudir Del al otro plantel. lado de este equipo de Sí, país. no, Bueno, porque ¿qué querés? yo no sé, si a, Raro. no sé si a Churini eso le va No, pero a... Churín se está yendo. Churín Arranca desde el arco. Ya. Y bueno, Jam. A ver, su preparador quiero decir piano, ¿verdad? Cipriano Rizzo. Cipriano Leizamón. Sí. Hacedor de muy buenos arqueros, ¿eh? Decimos que lanzó mucho Bueno, arquero pero- en una Y época. en Guaraní, ¿verdad? Veamos, Bro, Guaraní, primero Bro, Tacuaré, después Bro, Guaraní. espera, Bro, Carrizo, Jam, Churín, eso le van a conocer a Carrascal. Morel. Carrascal, La Cota. Dakota. No, los propios chicos de Y bueno, Cerro. pero vamos a una cosa. Cuando vino Manolo decíamos, va a chapear con que fue mundialista en España. Entonces, y ni una El serie de europeo, tampoco. el europeo O sea, no, venía. no hay una que le venga bien Y tampoco. Don Carlos tiene ¿entendés? pergamino también. Sí, Yo creo que Diego también. yo creo que a eso también apunta la dirigencia de Cerro, porque hacíamos el análisis y no habla muy bien del plantel, pero en los últimos ciclos este grupo va de más a menos. ¿Cómo arrancó con Saba y cómo arrancó con Manolo? Y yo creo que quieren apelar a eso. Ah, De decir, espera. a puerta adentro le va a decir la dirigencia al plantel, ustedes cuando vino Manolo ganaron 9 partidos y empataron 1. Ustedes cuando arrancó Saba ganaron los 6 primeros partidos de la Copa Libertadores. Entonces ahora quedan 9 partidos nomás. 73 años tiene Jaras y él me pasan el dato. Y su preparador de arquero Cipriano Leguizamón tiene 72. Yo apuntaba... Y ojalá que la sabiduría de los años Y por eso ayuden. yo a ver, pero Buscando lo entonces, bueno, positivo. va a dirigir a Ancelotti, por ejemplo. Y Ancelotti tiene Sí. un liderazgo tranquilo, Pero calmo, Angelotti es actualizado, pero, no ¿eh? salió, está es un tipo muy actualizado, moderno, que nunca salió del circuito. Al contrario, dirigió Madrid, Everton, Bayern Múnich, PSG, y fue así secuencialmente, no es que paró, desapareció del mundo del fútbol y de repente apareció de y en sus vuelta. declaraciones se refleja pero su voy a hacer un tremendo. resumen. Sacamos todo lo de Ariel, le está matando a don Carlos Garas, entonces ni empezó a trabajar este pobre No, señor de Dios. pero vos me no va a hablar decís, nunca vos- con pero nosotros. lo que pasa es que vos querés comparar y yo te estoy nomás dando un No, yo no resumen de de... liderazgo tranquilo, no es pues un liderazgo como el de Simeone, por ejemplo, que es joven, que sé yo, que Explosivo. está ahí articulando, moviéndose, se tira al piso, ¿no? Ancelotti es un señor de fútbol. Pero ¿verdad? no se va nunca en una declaración. Es un, No, es un sabio de no, verdad no, de fútbol. Es un sabio Y de vos verdad. también, Fabio, hacemos un resumen. Yo respeto muchísimo a Jara Zaguirre, es más. No, pero incluso nadie con- está ahí respetando. No, Yo- claro, yo pero estamos opinando de fútbol, no si estamos vos- hablando si- de él si vos como me decís, persona. a mí me sorprende, pero a la vez no mirando al lado del populismo, ¿verdad? O sea, se le eligió para caer bien a la hinchada. Y es lo que dijo Dani, apagar un incendio. Tranquilo, muchachos, tenemos el técnico. Sí, para más, entonces una frase, soy cerrista de corazón, Y bueno, nuestra dinastía, ¿y eso no calma, acaso? soy el penúltimo Jara Zaguirre, mi sueño de dirigir Cerro. No, entró desde el discurso, Claro. va a calar hondo al Pero obvio hincha que de Cerro. después de un español que terminó mintiendo mucho, Sí, totalmente. también. ganando mucho, que tenía una gran carrera como futbolista, es obvio que Carlos Jara Zaguirre va a quedar bien. No hay nadie. Incluso conozco gente que... Yo le doy mi voto Y es por una cosa ahora, y dice porque otra. es un señor Ojalá. tranquilo, va a ordenar, va a ordenar el equipo, no sé, y si hay un acto de rebeldía en los jugadores, que lo saque, hermano. También el plantel acá es para analizar. Claro, totalmente. ahí está. Es lo principal. Y el por príncipe, supuesto. Entonces, hermano querido. Y el plantel ha Manolo sacado cometió técnico. muchos errores, convengamos. Jubero cometió muchos errores, por ejemplo, esa lesión de Lucas Quintana, que él fue toda responsabilidad de él.
que lo vimos, Quintana entró en el segundo tiempo la otra vez. Ese fue un error gravísimo que cometió, y por eso entró a jugar el Brock y entraron a jugar otro y compañía. Pero yo lo veo a Jara Zaguier, me imagino que va a ser inteligente. Acá no hay mucho que descubrir en Cerro Porteño. Que por eso te decía- Araujo no puede jugar, que le ponga a Pachi en su lugar. Y claro, no va a haber una revolución táctica acá. Después, en la saga Tampoco es que central, hay. yo soy y lo y- pongo ya a Ronaldo de Jesús con Lucas Quintana y se acabó la historia. Después juguemos con los laterales, los mediocampistas que tiene Cerro. Y va a ser lo ¿Y más qué quiero pragmático. que tanto? Por eso, Claro. no, por eso Trabajar en la referencié, motivación. por eso referencié lo del 2015. Cuando lo asignan a Tiburón, palabras más, palabras menos, zapada aquella vez, dio a entender que era, hasta yo puedo dirigir este equipo. Es que él Entonces, dijo claro, otra vez. lo del piloto automático, entonces, toda la mirada fue al plantel. Y repito, este es un plantel que cuando hay un cambio de técnico, como que hay una mejoría. Entonces, yo creo que la dirigencia inteligentemente hace lo de Jara Zaguier por todo lo que significa. Y hasta te diré, en una situación normal, en los primeros partidos al técnico no se le cuestiona. Y en el caso de Jara Zaguier, hasta te diré que muy poca crítica va a haber. Pero ambos me porque va a están ser qué es lo tirando que un pueden dato, hacer. Dani. Me están tirando un dato de muy buena fuente. Anoche llamaba a la segunda edición del Cardenal Deportivo y le contaba a los muchachos que hoy ya iba a asumir el Carlos Jara Zaguier. A las 5 de la tarde va a ser presentado. O sea, va a empezar a trabajar ya, porque ya fue presentado. Sí. Y contábamos lo del contrato, porque muchos pensaban que era hasta diciembre nomás. Y hasta el 30 de junio del 2025. Acá me dice una alta fuente que no nos sorprendamos si se suma un preparador de arquero más joven. Entonces, Es que cuando yo hablo de una decisión desde el lado de la política, dirigencia, le va a sumar. Yo no te puedo Es contar que- mi fuente de Ariel. ¿Cómo ves? Yo te iba a decir de No, qué no te lado dio la viene. fuente. Pero, No, ¿quién ¿cómo es que propone? Pablo trae, la dirigencia te dice, ¿Cómo? que el preparador Claro. lo trae la dirigencia al nuevo preparador arquero, o sea que no Y vendría. además, A mí también me. Muy atrevido casi este en Ariel. simultáneo. Carlos nos dio título sudamericano después de 32 años. No, que No, no se olviden único. los mayores logros. Jara Zaguier 2004-24. Déjenle trabajar. Él es 4 veces campeón con Cerro Porteño. Un hincha de Cerrita Sí, me está diciendo esto, pero Ariel. hay que recordar Perdón, también- Federico, ¿qué querías decir? No, que acá me están corroborando lo que te preguntaba Ariel, que propone la dirigencia. Y otro dato es que ya estuvo trabajando en Cerro anteriormente. No sé quién podría ser. Y la dirigencia es consciente de que hay que arroparlo a Jara Zaguier también. Hay que... Como lo hizo la nutrir- AFF, ¿eh? Como lo hizo la AFF. Hay que Yo creo nutrirlo que de inclusive gente. un asistente más. Hay que recordar de también jerarquía. que es cierto. ¿Se acuerdan? En el 2004 él gana la medalla de plata. Se va por diferencia económica de la APF. ¿Y quién lo contrata? Libertad. Y no pasó nada en Libertad con él. También lo contrató Olimpia. Y se fue en varios clubes. Pero y yo cuando hablo de la decisión sí. política, fíjate ahora estos detalles que están dando. Estamos hablando de una figura por todos los pergaminos y la historia que significa el linaje en el club, pero que no tiene un cuerpo técnico armado. Ayer mismo estábamos hablando, o sea, es Jorge Martín Núñez el hombre clave que se suma, pero acá alguien va a preguntar, ¿y quién va a ser el analista de video? ¿Quién va a ser? No, Es que se cuando lo suma. delegaron a Jara Zaguier de la APF, él dijo, ahora estoy libre para trabajar en un club, este es mi cuerpo técnico, nombra a los Núñez. Acá me dice el amigo Mario, Leguizamón estaba trabajando con León en las inferiores. O sea, Leguizamón ya estaba en Cerro, no es que lo trae ¿Sabes Jara qué Zaguier, pero en las tiene- inferiores. ¿Sabes qué? Pero en contrapartida tiene experiencia, pues también, Carlos Jara Zaguier. Esto que decía Ariel es una realidad, ¿verdad? Porque el tiempo no miente, ¿verdad? Él estuvo mucho tiempo fuera del circuito. Sí. Carlos Jara Zaguier, ¿hace cuánto? No sé, 10, 15 años. Y cuando lo nombraron para el preolímpico, uno decía, bueno, viene una especie de justicia tardía, ¿verdad? Para él en el sentido de que tenía que haber estado antes ya trabajando en la APF otra vez, ¿verdad? Pero le llegó después de 20 años. Y ahora esta posibilidad... Porque él llegó a dirigir a Olimpia, llegó a dirigir Libertad, Sí, sí, y eso- pero no le daban nunca a Cerro Porteño. Y
Nunca. En 73 años de vida, por lo que él representó, los señores de los 60, 70, cuando van a hablar de Bambino se van a emocionar. Bueno, pero ahora la gente sí, joven. Sí, pero y nunca dirigió Cerro, imagínate. De 30, 40 años, 25 años, Y ahora que se como va a que le la dan también cancha. el Pero premio, para dimensionar, en ningún momento, y mira que Cerro últimamente, inestabilidad pura con el tema de los técnicos. ¿En qué ciclo Jara Zaguer estuvo en alguna terna de candidatos? Nunca. Otro detalle más para decir que Y viene bueno, a pagar un incendio. pero también yo te puedo decir, bueno, ¿y cuántas ruedas? Esa es lo que yo suelo decir, la calecita de los técnicos. Los mismos técnicos, la misma Bueno, y calecita. acaba de hablar la vigencia. Y bueno, y no, ya sé, pero estoy exponiendo nomás sobre la mesa. Yo pongo sobre la mesa las cosas. Pero Ustedes recién comentan. ustedes hablaron de todo Pero- lo que significa el ADN y todo eso. Pero mira que en esta administración, cuando son muchos años, los técnicos paraguayos que no hayan sido interinos son pocos también, ¿eh? Siempre estuvo para afuera. ¿Quiénes son? Marce, que no hayan sido interinos, digo. Contratado a Bomas a dirigir el equipo. Florentín, Sí, Jara Zaguer. lo de- ¿Qué más? Porque Grana fue interino, quedó. Torre Florentín. Tiburón fue interino, quedó. Y lo de Jara Zaguer. arranca así. Morinio lo trajeron para Sí. dirigir el equipo a aquella copa y quedó afuera poco. Justamente meses lo atrás. sacaron de la PF. Perdón, Sí. hasta ahora los más jugados son Ariel. Prepárame ya el resumen, Verita. Y Fabio. Chun dice que es un acto de populismo. Yo también me sumo Para al apagar populismo. incendios. No, yo, para apagar un incendio. Yo sí Y le digo va a que- decir, el plantel tiene que sacar... Bueno, no, pero dijiste también que es por populismo. No, Yo- O fue yo- Fabio. yo- Fabio. yo- Bueno, vos decías para el incendio populismo, Ariel dice que sí también. Federico. No, yo dije una solución rápida. Porque necesitaba solución. Era o a Chucarro, porque Cáceres me dijeron que no estuvo considerado. Por una cuestión. No, Julio no No, no, no. no. Pero era Chucarro que algunos pero, querían. pero sí querían por su algunos, antecedente. algunos dirigentes Sí, querían. Por sí, eso sí, se sí. habló de Julio Claro, Cáceres. claro. Pero, realmente en la plana mayor no. La en plana la mayor plana no. mayor no estuvo nunca en la consideración O Julio si no, ya Cáceres. lo hubiera nombrado antes. Ah, y Ariel me a dice, no, Cáceres. ¿por qué Julio Cáceres? Julio Cáceres tenía que Porque traerle. No, tiene pero miedo, Está y bueno, libre, pero tiene demostró miedo a que categoría, dirán. demostró capacidad. No, no, claro, Oye, claro. Pero a mí no me Del extrañaría que la medio dirigencia de local- Cerro del siga con medio- el chiquitaje de del- decir, no, es olimpista. No me extrañaría que estén en esas boludeces. Pero vos estás nervioso, oye hermano querido, No, venimos no, en no, feriado, no. tranquilo hermano. ¿Por qué decir que eres chiquitaje en el sentido de que... Y si no lo consideramos es por eso, un profesional de calidad que está libre, que tranquilamente puede dirigir a Cerro, moderno. Pues, o sea, yo hice un actualizado. sondeo. Y en el sondeo gana Carlos Carazayer. ¿Cuándo hiciste ayer? Ayer hice el sondeo, Federico. Y viste, porque ya estaba. No, pero Estaba- antes, no, pero no, estaba- antes de la nominación. No, es que te digo, estaba ternado. Ya estaba Carlos Carazaguer con posibilidades. Espera, te voy a decir... A diferencia, te digo, del sondeo que hizo Wilson hace 3 semanas, Cáceres ganó mucho voto. Bueno, Por eso mira, digo. te voy a decir, yo exactamente fue a las 12:22 de ayer, Sí. ¿verdad? Julio Cáceres 37%, Carlos Carazayer 46%, extranjero 17%, 14.900 visualizaciones, votantes 3.277, todavía no se cerró. 46 a 37, ¿eh? 46 a 37 ganaba ya Carlos Carazayer. Bueno, número Ariel para un foráneo como Cáceres, ¿no? Contra un 46 tipo de la a casa 37. 37 es buen 46 número. a 37. Sí. No. Pero Jara Jara y por eso te digo, Jara sería el indicado para el día después. Yo no sé cómo le va a ir, ojalá le vaya bien. Estamos siempre con esa cuestión, pero era el indicado, no había. Me van a decir Julio Cáceres. Y sí, pero Jara Zaguer, la aceptación del público por razones sentimentales, más que por lo que ustedes están hablando, que estuvo mucho tiempo sin dirigir, que dirigió la selección un preolímpico sensacional, unos Juegos Olímpicos donde se pudo haber llegado a más y donde hubo alguna decisión, especialmente en el caso Enciso, que no fue buena, pero era lo más próximo. Sí, Lo más próximo. Imagínate que él el lunes, el día de la fiesta del Cerro, el mira, feriado claro. ya se presenta ya como nuevo técnico, o sea, con otro no iba a pasar esto. No, le invitaron No. en la cena Por eso te aniversario. digo. Por eso Vamos te a digo. material ahora. Mira, acá me dicen, 2007 fue la última vez que dirigió. ¿Me pueden corroborar este dato? No, me diga, pero eso fue Olimpia. Podría ser en primera, O sea, podría ser. desde el 2007 a hoy... No, él estuvo pero dirigiendo intermedia. Por eso, No, en pero primera puede ser. Pero primera no, por puede ser eso. 2007 ya. Sí, Primera división. 2007 fue Olimpia con el Toro Acuña, Gamarra, Pero casi Dani 20 Cáceres. años será.
Sí, después mucho, de ¿eh? intermedia. Por eso esta discusión la tuvimos cuando Él se era- lo nominan le- en el preolímpico. claro, claro. Y vos pusiste el ejemplo de Ancelotti y dijimos, mira, y el tiempo se le fueron agregando gente y después terminó como terminó. Él fue el técnico que eliminó a Cerro en una Copa Paraguay dirigiendo al 2 de mayo cuando estaba en intermedia el 2 de mayo. Pero estuvo muy ligado al 2 de mayo, ¿no? Sí. Sí. Y dirigió muchos equipos en intermedia. Después de esos pasos donde no fue un Y éxito Libertad. Dirigió Olimpia, muy ningún bien otro. Fabio a Sol de América. Un tiempo. Por eso Olimpia se lo lleva. Ahí lo Sol de lleva América Olimpia. con Diego Barreto en el arco. Él estaba solo el día de la licencia, ¿verdad? Eso me que lo hincha de Cerro, sí, no quedó muy bien porque Licenció el es un plantel. equipo muy difícil y justo iba a jugar contra el Libertad, le da licencia a todo el plantel y pierde 4-1 con Libertad que termina siendo campeón. Vamos a poner la González Ferreira y presentación. Iván jugaban muy bien en Sol de América en aquel, era un muy buen Sol de América. Yo le he visto medio nervioso a Zapag. Parecía que le quería sacar el micrófono al profe Caracay. No sé, tenía nomás esa impresión. El como que perro- no quería que hable mucho, ¿eh? El perro de mascota era muy Claro, famoso, ¿no? del De mayo. El sí. perro, la perrita. Y claro que Con estaba al lado Carlos de él. ayer, sí. Sí, Que lo sí, usaban de sí. mascota, ¿se acuerdan? Gracias. Sí, No, es sí, que sí. El mismo mundo del fútbol ya lo tenía casi retirado. Está Cipriano Leguizamón. Profe, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para BC Cardinal. Y muy bien, gracias a Dios, muy bien. Placer de conversar con ustedes. Ya después de un buen tiempo otra vez de vuelta al ruedo. Sí, señor. Bruno Ponte saluda. Estamos acá con Federico Arias Darnichún, Ariel Mareco y Fabio Martín. Profe, acá, ¿qué es lo que ustedes van a... ¿Cuáles van a ser las primeras medidas que ustedes van a tomar en función a este Cerro Porteño que necesita levantar cabeza urgentemente? Bueno, lo primero que te voy a decir es que a mí el profe Jara anoche a las 7 en punto me llama y me avisa de que estamos trabajando a partir de hoy en Cerro Porteño. Es lo que hasta ahí te puedo decir. Yo todavía no conversé con él. Seguramente a partir de hoy vamos a estar planificando el futuro. A las 5 comienzan a trabajar, ¿verdad? Sí, para las 16 horas estamos citados del cuerpo técnico. Sí, sí, y a las 17 arrancarían el trabajo. Profe, Sí. para la gente que dice, hace mucho que ya no trabajaban con un equipo de primera, acá me pasan 2007, Jara Zaguier, la última vez que trabajó, don Cipriano tiene 72 años. Bueno, ¿qué le querés decir a esa gente? No, y que si yo, por ejemplo, no estaba en condiciones de trabajar, no iba a citar. Yo soy una persona que me cuido mucho, salgo a caminar, soy sano, súper sano, salgo a caminar tempranito, las 5:30, 6 menos cuarto de la mañana, ya estoy haciendo una caminata de 1 hora todos los días. Y eso me mantiene bien fuerte, no tengo problemas de salud y a partir de hoy vamos a estar otra vez ahí. No, pero yo te hablaba, no funciona tu salud, discúlpame, profe, si me mal expresé o me entendiste mal, en función a la actualización, al trato con los jóvenes, al plantel entiendo. pesado que se tiene en Cerro, en función a eso nomás yo te preguntaba. Yo por ejemplo no soy una persona de salir de mi sistema de trabajo, porque me fue bastante bien, se formaron conmigo grandes arqueros, en Tacuarí llegamos a transferir, ustedes se van a acordar, 5 arqueros llegamos a transferir en Tacuarí desde el 2002 hasta el 2008 que yo estuve ahí. Pipo González, Aurecochea, Víctor Hugo Centurión, Carlos Servín, Anthony Silva también estuvo con nosotros, la temporada, todo y se iban. Y yo no voy a cambiar ese sistema de Pero trabajo. ahora pues está Jan, por ejemplo, Cipriano, Jan voy a hablar con él, yo tengo, es yo voy a figura, hablar con él, tengo que él preguntarle tiene qué su sistema se de tira trabajo en el están pasto, utilizando. aplaude, ¿Cómo? Que no, lo de Jan ya es diferente, digo, por eso te cambian los tiempos, porque este ya no es más un muchacho que vos le vas a formar, él es el mejor pago del plantel de Cerro, una estrella, no sé cómo decirte. No, ya sé, no va a haber problema, un problema ya va a haber, vamos a hablar, qué trabajo realiza, él está, se puso un fenómeno,
un fenómeno de arquero, y no, vamos a seguir trabajando y vamos a hablar, vamos a ir a poner nuestro pareceres y no va a haber ningún problema, no va a haber ningún problema. Yo me voy a adaptar a él sin problema, pero hablando. ¿El profe Carlos Jara Zaguier es de poner mano dura cuando lo tiene que hacer? Bueno, él es muy temperamental. Yo llegué a trabajar dos temporadas ya con él, una persona muy que respeta mucho a la gente, a los dirigentes, a los jugadores, y él tiene su forma de trabajar también. Él tiene su forma de trabajar. Eso es lo que él determina. Federico, Fabio, Dani, Ariel, el profe Leguizamón. Te quiero hacer una pregunta antes. ¿Podría sumarse otro preparador de arqueros a vos? Eso veríamos hoy. Como te digo, ayer a mí el profe Jara me avisó a las 7 de la tarde, 7 de noche ya, y hoy veríamos, hoy vamos a estar barajando esa posibilidad. Don Cipriano, si va a ser así, por ejemplo, yo tengo a los que están trabajando en la formativa, son todos conocidos míos. Porque a mí me dijo una fuente que me merece mucho respeto que podría sumarse un preparador de arquero más joven para trabajar contigo. No tengo, ¿cómo te voy a decir? No me mencionaron esa cosa hasta ahora. Pero no tendría yo problema. Carlos Galeano podría ser, profe. Carlos Galeano. Sí, es mi conocido. No creo que haya problema. Cipriano, eso va a determinar el jefe. Yo voy a respetar lo que el jefe designa. Fulano va a trabajar contigo y no hay problema. Cipriano, para que la gente sepa, usted estaba trabajando ahora en la formativa de Cerro, nombró a Tacuarí, pero también tuvo mucho tiempo en Guaraní, ¿verdad? En Guaraní yo estuve 6 años. 6 años. 6 o 7 años. En 2009 salimos campeón, 11, 12, 13, 14, 15. 6, 7 años estuve en Guaraní. ¿Y en Cerro hace cuánto está ahora en esta última etapa, en la formativa? 2 años, estuve 18 y 19. 2018 y 2019 con Feliz Darío León. Con Feliz, exactamente. Con Feliz Darío León. No me acuerdo, yo tenía mucho diálogo con Víctor Centurión. Me hablaba muy bien de uno de los arqueros que preparó, ¿verdad? Porque como él dice en Tacuarí fueron muchos, también en Guaraní fortaleció algún arquero. Entonces, la capacidad está aprobada. Ahora es volver al trabajo, ¿verdad? Así mismo, volver para trabajar con un excelente arquero, de pe a pa, y como le digo, vamos a estar ahí metiéndole duro, hablando todo el tiempo. A propósito de Jan, profe, ¿a vos te gusta cómo él es, el carácter que tiene? Muchas veces se enoja con los compañeros. El otro día aplaudió el tercer gol del 2 de mayo, como también enilgando un poco lo que se jugó, lo poco que se jugó. ¿A vos te parece que está bien el carácter que él tiene? Yo por ejemplo creo que Jan es una criatura grande. Ahí vamos a estar tocando estas cosas. Voy a escuchar su parecer y un diálogo constante yo voy a tener con él, un diálogo constante. Vas a hablar con él cara a cara, profe. Totalmente. Vamos a comprendernos, yo no tengo problema y constantemente vamos a estar hablando. ¿Vos ya le viste a Arias, el que es suplente de Jan? Le he visto jugar, porque yo mi mundo es fútbol. Mi mundo otra cosa no veo. Fútbol todos los días. Otra cosa no miro. Hace 25 años que estoy estacionado acá en casa. Me jubilé hace 25 años y mi mundo es el fútbol. El arco especialmente. Ya. Bueno, está muy bien. El llamado al profe Jara Zaguier, ¿le sorprendió a él o no? ¿O estaba preparado? ¿Él estaba esperando el llamado? No sé. No puedo decirte que sí ni que no, porque yo, como te digo, él me llamó.
Él me llamó a mí, me dijo, mañana vamos a agarrar cerro, me dice, y no, hasta ahí. Porque estaba como loco ayer, estaba en la reunión, después tenía que irse otra vez a la cena, y yo todavía no hablé con él, solamente él me confirmó y después nada. Sí. Bueno, profe, sí, Fabio, para cerrar. por No, favor. acá me preguntan yo, y le quiero preguntar al entrevistado, al profe Cipriano. ¿Es cierto, profe, que en una entrevista anterior dijiste que Olveira es mejor arquero o que es el mejor arquero del momento, Olveira? No, yo no dije. Yo no dije que él era mejor. Los dos son muy buenos, dije yo. Ya. Yo en ningún momento dije que Olveira es el mejor. Son los dos mejores arqueros del campeonato, pienso yo. Puedo estar equivocado. Yo no tengo la verdad en eso. Es cuestión de gusto, pero los dos son los mejores. Para mí entender. Profe, que sea con éxito. Muchísimas gracias por atendernos. Muy amable. Gracias. El agradecido yo soy con ustedes. Muy amable. Gracias. Adiós. Cipriano Leguizamón, preparador de arqueros de Cerro Porteño ahora, integrante del cuerpo técnico de Carlos Jara. Ponerlo a Zapaga al aire cuando lo presentaba a Carlos Jara y lo que decía brevemente, obvio, aguantame. Sí, Para precisar, estábamos viendo 2019, 2 de mayo, 2021, Rubio Ñu. En la intermedia fue el último club Y en el de Carlos Jara. 2017 dirigió Trinidense. Me pasaron Sí, también. Ariel Sánchez y Ever Leguizamón me pasaron. Es cierto que que saben mucho de Trinidense. Me decían que en el 2017 dirigió en primera división. Esa fue la última vez. 2017. A Trinidense, 6 partidos. 6 partidos. Es el dato que me dieron. ¿Quién, Jara Zaguer? Carlos Jara Zaguer, sí, señor. Y después todo el intermedio en los últimos tiempos y lo que fue el preolímpico y los Juegos Olímpicos en sí, ya este 2024. Te veo afligido, Ariel. No, estoy con un pequeño problema de garganta y con una amenaza de gripe. Capaz por eso. Bueno, ¿cómo sería? ¿Me voy a enfermar por talento? Parece que me voy a enfermar. No, y uno pues siente, ya está con la nariz medio trancada, la voz medio que se altera. Un poquito de distancia, Ariel, pero hoy es Cerro, aniversario de Cerro, poner, hermano, dale. Hoy creo que hizo un discurso en la mañana, hoy, Ariel. Hizo un discurso, una historia muy conmovedora. Yo escuché la grabación, pero que escuché en vivo fue el discurso sobre San Paulo, el mejor equipo de todo. Me hizo Chepiri. En serio, San Paulo con Tele Santana. Te paso, Obi. ¿Poné un poco? Un día como hoy hace 112 años, allí sobre la avenida España y Perú, la humilde casa de doña Susana Núñez, unos entusiastas, unos jóvenes entusiastas, querían un club de fútbol popular, más de pueblo, y crearon allí una canchita, sin imaginar nunca que iba a tener una trascendencia enorme, como hoy es Cerro Porteño. Que tiene, vos te vas en cualquier lugar y ves una banderita allí en la campiña, en el fondo, algún señor con la radio, ese señor humilde, campesino, ese albañil, ese carpintero, en el lugar más recóndito de la República de Paraguay, con una banderita de Cerro Porteño. Ese es Cerro Porteño, el club del pueblo. Y en otras esferas más pudientes también. Es lo que decía. Sí, no, emociona lo de Ariel. Pero hay también gente de Zapagueto, no son que están ahí en la campiña como hoy. No está debajo de su carpa ahí a punto de dormir, ¿verdad? Carrizosa, ahí en el patio con la tacuara. No, los que le dirigen al menos no son de la campiña. Y los que fundaron no sé si Los tres apellidos actuales. Petén, Zapag, Carrizosa. Sí. Yo no sé si en su chacra. ¿Cómo es que dijo? En las campiñas, dijo él, ¿verdad? En las campiñas. No podía decir, bueno, hizo cocueo, algo ahí. Bueno, pero está bien. Poneme Zapag, Jara Zaguer y vamos. Quiero ir a Johnny Olimpia, hermano. Olimpia con el puntero del campeonato, pero hoy es un día especial para el hincha del Cerro. Estamos hablando de la movida que hizo Cerro Porteño. Tiralo a Juan José Zapag, tiralo a Jara Zaguer y comienza Edgarcito. Arrancamos con todo, señores, el Cardinal Deportivo.
a muerte. Por eso quiero invitarle al nuevo director técnico del Club Cerro Porteño, profesor Carlos de los Santos Sáenz Javier. El profesor Carlos Calastayer. ¡Fuerte los aplausos! Profe querido, qué placer. Darle todo lo mejor, el éxito completo. A mí me tocó desde el 68 más o menos integrar esta institución brillante. Pertenezco a una dinastía que todos los 7 hermanos jugamos por Cerro. Entonces yo soy el penúltimo de los hermanos que pasó acá y con mucho honor, con mucho orgullo, digo que soy cerrista de corazón. Y que esto sea el primer eslabón de una cadena de éxito que se le desea al Club Cerro Porteño. Yo creo que podemos conseguir todo lo que está. Lo vamos a intentar, todos. La solución somos todos. Y es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Entonces siempre hay que estar solidario, con mucha amistad, siempre sirviendo al club, siempre sirviendo al grupo. Entonces ese grupo se vuelve muy importante y muy fuerte. Gracias por todo, muchachos, que disfruten, que pasen muy bien esta noche. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Soñá a lo grande con Sueño Lar. Celebra con nosotros los 28 años de Sueño Lar y hacer realidad tus sueños. Compra un somier, living o muebles de nuestras colecciones premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Llámanos, escribinos por WhatsApp 021 588 8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED, bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986 104 688. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Tapero Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y muchísimo más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218 8000 o escribiendo al WhatsApp 021 218 8000. Con Solar Banco sí se puede. Vení a Bristol y aprovecha la instalación gratuita en aires Split. Split Midea de 12.000 BTU, 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Split Carrier de 18.000 BTU, 18 cuotas de 369.000. Acercate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519 4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué dejó Manolo? Después vamos a Olimpia. ¿Qué dejó Manolo? ¿Qué dejó Jubero?
Y realmente nada prácticamente. Uno cuando ve... Pero algo pues tuvo que, no sé, pero decirle un nombre, algo. León. Pero y después, un lateral y después del el mismo lo izquierdo. limpió. El mismo lo limpió a León para Eso hacerle jugar dejó. a un lateral derecho a la izquierda. O sea, y al final no... Que él pudo lograr un objetivo de estabilizar a juveniles, por ejemplo, no. León no jugó antes con un técnico. No, con él sí, pero León, capaz un poco de Aguayo. Yo lo que destacaría es ese sprint que metió en el semestre pasado. De los 9 triunfos. Claro, pero después él va a quedar en el recuerdo por frases que no tenía que hacer. Del famoso tienen miedo a ganar, no pueden hacer 3 pases seguidos, como niños. Después y después negar lo que dijo y quedó como mentiroso. El beso al amigo de su asistente. Yo no dije lo que dije. Aquel partido contra Trinidense donde uno hasta preguntaba si él tenía una cláusula para hacer debutar o promocionar porque juega este chico Ábalos y lo saca a Chico Acosta y Trinidense le termina empatando el día del beso. Yo creo que eso es lo que deja como un técnico que vino con un contrato de 10 meses y cumplió 7. Y después lo de Huber sí me parece que es la gran decepción y el gran fracaso. Porque cuando a él él recorrió los 4 equipos más apetecibles del fútbol paraguayo. Siempre era candidato como técnico. Cuando lo nominan como director deportivo, todos lo mirábamos. No, y recuerdo cuando lo presentan a Diego Gavilán. La pregunta más recurrente era, mister, si le va mal vos, no, yo ya estoy. Y su gestión deportiva dejó muy poco, porque ustedes ya mencionaron lo de Quintana. ¿Qué trajo? Trajo a Ferfer, trajo a Miguel Benítez. En medio se le va a Fabricio Peralta. ¿Te acordás que en ese inicio de año, Dani, él va a Uruguay a buscar delanteros? Y parecía que venía el Tiago Vecino, no vino Tiago Vecino, fue a buscar en Argentina, fue a buscar. ¿Y sabes quién vino al final? ¿Quién? Edu vino al final. No fue. Si Edu trajo Jubero, muy más mal, porque Jubero habló tampoco. O permitió que venga, ¿verdad? Porque tenía prohibido hablar y tampoco quería hablar. Entonces habló tampoco, bueno, sabes, responsable de qué es él, ¿verdad? Porque muchos hablan de la pretemporada, que fue costeada por un dirigente, idea de quién. Manolo no ganó, el único partido importante que ganó fue contra el Libertad. Era el partido del título, ganó muy bien. Pero después no ganó un partido importante. En la fase de grupo era el paso a paso, empate por aquí, empate por allá, y el partido más importante empató y quedó afuera contra Colo Colo, quedó afuera con Paranaense, o sea, ni eso tuvo como para por lo menos decir, bueno, clasificó a octavos, o hizo crecer al equipo en la Copa Sudamericana. Y otra cosa que va a ser famosa en él, que nunca tuvo un equipo base, jamás repitió un equipo. Edu me dice, Juanma dice, Edu vino por intermedio de Vieira, el ex ojeador del scout en el Cerro. No, se nota, pero habrá aceptado. Yo creo que la Armada Española terminó aceptando porque fracasó en ese recorrido que decía Fabio. Yo me acuerdo que también Bentancur fue otro apellido que se mencionó en esa época. Fue el primer nombre. Claro, el otro. Porque se nota que fueron por Nacional, porque después hablaron del africano. De Nacional, que después fue a Brasil, a México. Claro, pero se México nota que hay una conexión Cerro Cruzeiro, porque así vino Brock, así vino Edu, así lo vendieron a Fabricio Peralta también. Así se instaló Vieira también ahí otra vez. No, por eso. Entonces, el costo de la pretemporada, todo el club. Una fuente importante, ¿verdad? O sea, no es que fue aporte de tal y tal dirigente, pero no dejó eso, y creo que todos coincidíamos, porque ahora cuando no ves el trabajo, ves el equipo y jugás al técnico por lo que dice en la conferencia. Cuando vos te das cuenta que al técnico se le perdió la pelota, pasó con Bernay, pasó con Chiqui Arce, ni hablar con Garnero, y con Manolo, cuando nos dimos cuenta, cuando ya comenzó a polinizar ante cualquier pregunta, cuando comenzó a tener tantas contradicciones, como por ejemplo, él mandar a suspender la primera fecha acá contra Meliano, mandó a postergar, se quedó sin competencia y vino Paranaense, le ganó acá en la olla y dijo: no, pero ellos están jugando todos los domingos, nosotros tuvimos no sé cuánto parado. Cuando él había mandado hay mucha de aquel cambio de Pachi Carrizo, a León le dio todo, pero le sacó todo también. En un partido dijo que la excusa no era la cancha, y en otro partido sí era excusa la cancha. Exactamente. O sea que... Entonces te diste cuenta que ya estaba perdido, pero contaba con un apoyo que
ya no pudo ser tal después del... Porque ese resultado era increíble. Nosotros, ¿sabes que estábamos, Bruno? Cuento porque estuve unos días afuera, acá, pero afuera del... Estábamos reciclando en Samber y los hinchas Olimpia estaban consternados ya porque ganó Nacional, ¿verdad? Porque no hay señal, pues. Entonces todos los perros venían me preguntaban, no sé cómo salió el partido y no. Incluso me encontré con un grupo olimpista, me decir, Ariel Marico, ¿sabe qué? Está presente en todos lados. ¿Sabe qué? Morir, me dice. Porque todos creían que Cerro le iba a ganar a 2 de mayo y se iba a poner cerca a Olimpia, porque él había dicho que él y Fabio dijeron que ya no, peleaba más del título Cerro, ¿verdad? Y vos sabés que después volvió la señal y 3-0, increíble los perros. No podían creer un 3-0, 2 de mayo, que venía de perder 2 partidos en el Defensor del Chaco justo contra Cerro. Entonces, un resultado que era insostenible. Era sacatécnico. De todo punto de vista, una cosa de loco. Y futbolísticamente no es que dejó una marca para decir, mira, este señor vino de Europa, dejó esto, un legado, cómo hace jugar distinto. Porque Europa espera, ya que es del viejo continente y que probablemente puede ser que tenga otra visión del juego, pero... y que deje, no dejó, porque Cubana por lo menos dejó una idea de buscar concientizar a nuestros jugadores de la ilusión la de que hora paraguaya la hora también. paraguaya algo por lo menos dejó más allá, que tampoco dejó futbolísticamente, pero este ni desde las declaraciones y mucho menos de y vos sabés que hasta último momento en la última conferencia inclusive él se aferró al Caro. Sí, renunciar es de cobarde, digo, ¿no? Sí, renunciar es de cobarde, digo, no, yo creo que eso va a tener réditos ahí en la cuenta corriente en euros. Claro, y justamente él habló de también. yo me amparo. Nuestro mister. No, y por eso te digo, otra más de la dirigencia. No, la dirigencia es vamos a limpiar, muchachos, vamos a limpiar, después volvemos a hacer pero para cerrar, por eso te digo que más que el efecto de Manolo, ese sprint del primer momento, uno tranquilamente, dando vuelta al análisis, puede decir, no, fue el efecto del plantel porque habían sacado al técnico anterior. Y eso vos puedes aplicar en la transición. Ya uno se olvida del orden de los técnicos. Bernay, claro. Fíjate que ya con Achucarro en el interinado, Cerro jugó muy bien contra el Luqueño de Cáceres. Y en el Defensores. Claro. Sí. Entonces, y allí también se había demorado, porque Bernay pierde contra Guaraní en la cancha de Guaraní. Ya habló casi como un ex técnico, se lo mantuvo, después pierde contra Tacuarel y allí se lo saca. Sí. Entonces, tranquilamente lo que uno puede decir es, no, más que el efecto, porque es cierto un poco lo que Ariel estaba con el tema del sello. Pues yo comparaba con el ciclo de Saba, pero vos sabías cómo jugaba el equipo de Saba, vos sabías cómo jugaba el equipo de Arce, el equipo de Manolo, vos decís, capaz ordenó algunas piezas, fue efectista en el primer momento, pero después decir, no, fue más de los jugadores. Y yo creo que a eso va a querer apelar. Que Jara Zaguer maneje un poco la parte de la opinión pública, que la tiene ganada por su gran trayectoria, y que el plantel se acomode solo. Claro, que no lo carguen tanto con cosas que tienen que ver con qué sé yo, lo táctico, una cosa. Liberarlo a los jugadores de que se dediquen a jugar y que mejoren, porque mucho va a pasar por ello. No, acá no hay magia que pueda lograr así Jara como Zaguer, hablábamos en la selección, ¿quién es el líder de Cerro futbolístico? Ahora nadie. Claro, no hay. No. Para mí, no, Pachi. Como para decir, pero Pachi es... No, pero vos decís futbolístico, el que pide la pelota, el que le puede decir a Jan, por ejemplo, ¿sabes qué? Esa no. Esa no, el que le puede decir a... Yo creo que nadie le dijo. Por eso no hay, ¿verdad? Y el que se animó porque no es. No, claro, Patiño. ¿Te acuerdas en la época de Patiño? Único, sí. Entiendo lo que decís, por ejemplo, hoy la presentación de Jara Zaguer, alguien que diga... Por lo que estaba diciendo Dani, que para el discurso que dejará Zaguer, pero que los jugadores se digan, vamos a dejarlo de joder. Claro. ¿Y quién va a ser el que va a decir que eso? alguien le diga al profe, antes de la presentación, déjame a mi cargo, yo voy a hablar con los jugadores, un líder. Porque en la época de Tiburón había. No hay. En la época de Tiburón había muchos líderes, sí. Que agarraron y dijeron, vamos a dejarnos y salieron campeones, ¿verdad? Acá no es por eso que sea campeón, pero digo, ¿quién está en condiciones de afrontar el plantel del Cerro? Los jugadores, el técnico que no se meta en el pasado traumático. Hace mucho que no tiene un líder. No, cierto, no. Porque si vos te remontás al líder, los últimos líderes que tuvo Cerro, Mono Brite, Mario Grana. Pero yo creo que hace. No, ahí. Patiño va a ser. Aquino ataque también. ¿Viste la arenga que te mostré a través de Aquino en el vestuario de Vélez? Impresionante. Ni hablar de, como dicen ellos, la época de Fidencio. No, la época buena de Churín era Churín, Aquino, Pachi el más introvertido, pero Pachi es muy introvertido. Pero Pachi es más líder futbolístico. Por eso, por eso cuando Federico pregunta, yo desde lo que es la parte futbolística, Pachi, pero desde el lado
Por ejemplo, uno que está muy mal, pero que vino con ese cartelito era Baez. Pero hoy, Baez, ¿a quién es lo que le va a decir? Muchachos? Sí, o sea que... Los Rodrigo Melgarejo, Correo, Lucas hermano. Quintana, mira, vos Sí. Espera, acá me dicen, Bruno, pasa por favor el gol del Libertad. Ariel por poco no lloró, que Libertad ya directo al título. Nambrena luego dice, te pido por favor pasar. Pero ¿y por qué, muchachos? Vamos limpia, espera, vamos, no sé qué pasó ahí. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú. Podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses y eso no es todo. Llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo, Paraguay. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Y la versión familiar de patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Me permitió un ping-pong, Fabio? Sí. Puntero Olimpia, 26 unidades. Sí, señor. Juega el viernes. Juega el viernes de Trinidense del Defensores. A ver, podemos ir ya, Johnny. Yo creo que Olimpia ya va. Ahora vamos a entrar con Olimpia. Otro que bien baila, como diría mi abuela. La abuela pues decía, otro que bien baila, decía. Bueno, segundo en la tabla. Nacional, 25. Un punto. Sí. Muy meritorio lo de Nacional. Después tercero. Tercero 2 de mayo, 21. No, pero la misma cantidad tiene Cerro, ¿o no? Sí, pero y empate y ganó 2 de mayo a Cerro, duelo directo. Vos ya le colocás luego. No, es que es así ya. O sea, sí, no, es correcto lo que voy a hacer. La clasificación está así. Porque se tiene en cuenta los resultados entre ambos, ¿verdad? ¿Contra quién va Nacional ahora? Nacional va contra Ameliano, el domingo, Martín Torres. Entonces Nacional ya va a conocer todos los resultados porque el viernes juega Olimpia, el sábado juega Cerro. Sí. ¿Cerro contra quién juega el sábado? Contra Luqueño. ¿Dónde? 5:30 de la tarde, Defensores. Defensores del Chaco. Sí. ¿Y Olimpia dijiste? Trinidense el viernes, 20 horas. ¿Pero dónde? ¿Defensores también? Defensores también. Sí. Y no hay un... Libertad no juega ahora un partido contra Guaraní. Con Guaraní, ¿verdad? Sí. En Villa Ayes. Pero se alejó ya Libertad. 19 tiene. A 7 del puntero Olimpia. ¿Por qué me piden para escuchar tu gol, Ariel? Explícame vos, yo estuve un poco desconectado. No sé, pues yo trato de hacerlo mejor en cada gol. ¿Eh? Sí. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. El sábado Libertad versus Guaraní, me dice. Sí, el sábado. Sí, acabo de decir. En Villa Ayes. No sé, parece. En Villa Ayes, me dice. Sí, en Villa Ayes. Ya dijiste, ¿verdad, Fabio? Sí, a las 20. Bueno, y no sé, a lo mejor escucha por internet. Vamos a tener una paciencia. Lo más probable. Por eso, nomás. No, yo no le pierdo paciencia. Bueno, pero ¿por qué lo que el gol no entiendo? Johnny, ¿me permite un segundito, por favor? Sí, cómo no. Por favor, poné porque ¿qué pasó? Con el gol de Libertad, dice. Pero Libertad perdió, ¿verdad? Ese fue el famoso contexto, Ariel. Olimpia venía de empatar y Libertad se ponía arriba en el marcador. Yo no sé por qué ella se está riendo. Se ponía arriba en el marcador, ¿verdad? Terminaba el primer tiempo y estaba 0-0. No, pues dice que acá me dicen también que vos te subiste al carro. Se ponía a 4 de la puerta. Como por un tubo, los dos entraron. Los dos que toda la semana estuvieron diciendo pero que hay Libertad. Que situarnos con el momento. Ahora pues es fácil después de que hubo un error en el fondo, Libertad le empató y terminó ganando Nacional. Pero en el momento, no, pero y Nacional ganó ese partido. Ganó, claro, ganó. Ganó
No, o sea, el gol de Libertad que gritó ayer fue el 1-0 a favor del pero Puma. acá me dicen que ya es más o menos consagratorio, ya fue lo de Libertad. No, tanto así, ¿no? 0-0 estaba el partido. Vamos al chequeo, Sí, Bar. no, pero Perana, vamos a Dame 10 contar lo que menciones, pasó. está Johnny también esperando información. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy 30% de reintegro pagando con QR en Vigi. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de créditos del banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko Live Laika Pro. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0984-474745 o al WhatsApp 0986-519-505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Perdió la... No, espera, no, obvio así no. ¿Cómo que darle cambio? Espera. No, hoy tranquilo. Perdió Paraguay lastimosamente ante Francia 2-1, quedó fuera en los cuartos de final del Mundial de Uzbekistán, Mundial de Futsal. El tema de... selección también pendiente, 27 nombres de los jugadores paraguayos que están en el extranjero. Tiran porque te vamos a hacer por el chequeo, ¿vale? Rivero que devuelve, mete al área, marcó Juan Fernando, atención, le dejó a Roque, tiró. ¡Gol! Roque. Roque Santa Cruz aprovecha un regalo servido en bandeja de plata, de oro. Se equivocó Alfaro en la salida, apareció Roque, dijo muchas gracias, Dios perdona. Roque no, atención, alerta, se enciende, se activa Libertad y eso significa peligro para Cerro Olimpia. Señoras y señores, lo hizo Roque Santa Cruz. Tras la recuperación del Rivero, toda la jerarquía, el sello del Roque, colocando perfecto junto al caño izquierdo el Guma. Despierta el Guma. Libertad 1, Nacional 0. Triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Los 120 goles, dale. Fabio Martín. En una presión alta de Libertad porque salía desde atrás, desde su propio arco Nacional, la pelota que va al medio y Riveros la rechaza hacia adelante, no con la intención de asistir a Roque, sino que de poner esa pelota otra vez hacia el área rival, y ahí Alfaro no puede controlar la pelota, le pasa por debajo de los botines, y Roque Santa Cruz, 43 años, experiencia y recibiendo regalos de este tipo que no perdona. Gran definición al palo izquierdo de Santiago Rojas para que vaya cortando distancias Libertad, para que sea el despertar del Gumarelo, del campeón actual, que con este triunfo se puede meter en la discusión. Ahí aparece otra vez para estar cerca del líder, para estar cerca de los escoltas, con este gol de Roque, el regalo de por medio para el pase a ganar el equipo Gumarelo aquí en Barrio Obrero. El gol, el de Ariel, lo que fue muy... Esto significa peligro, dijo así. Alerta, se encienden las alarmas. Le puso mucho énfasis, pero... Lo de Fabio es mucho más elocuente porque era el momento, se acercaba a la tabla, ¿verdad? Pero él predijo en la semana, ¿cómo es?
Se cierne una amenaza. Una amenaza. Y de ninguna manera contra- descarto todavía Libertad. De ¿En ninguna serio? manera. ¿A cuánto está el Libertad? Claro, ¿y Siete cuál es el Olimpia. equipo? Olimpia no garantiza nada. Es muy probable que pierda Ahora- más de lo que ahora gana y más Cerro debatido también. Olimpia. Cerro Pero también. el Libertad tampoco, ¿eh? 7 mucho. Le cortaron 9 puntos. Pero No, cualquier cosa era el puede partido, Vos sabés que el domingo era el partido. seguimos siendo injustos. Vos sabés que hasta los propios hinchas nacionales me preguntan si, y digo en serio, y puedo dar nombre y apellido de los hinchas que me preguntan si van a tener combustible para... ¿Qué pienso yo? Porque hasta ellos están... fue tan fuerte la experiencia de aquella vez que tenían la pelea del título con Sarabia. Del clausura Se quedaron 2022. afuera, perdieron la final de la Copa Paraguay y el clausura al mismo tiempo. Entonces ellos también están... Pero vos sabés que después de mucho Pero tiempo... yo no sé cuál es Después de la- mucho tiempo, Bruno, Libertad le ganó... Nacional le ganó a Libertad los dos partidos en un campeonato. Sí. Antes para Nacional Libertad era dificilísimo. Y ahora le ganó los dos partidos y van creyendo de a poco, ¿verdad? No, pero es más para creer en Nacional, pero Libertad, quiere instalar a Ariel. Bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? Pero en ese momento estaba instalado. No. No, pero ahora dijiste... Peligro. No descarto todavía. con el No, gol de acá Roca, me por dicen, lo que- hay un chequeo VAR, inclusive el nerviosismo le traicionó a Ariel. ¿Por qué? Escucha. Academia Nacional, Nacional 1, Nacional 2, Nacional 2, Libertad 1. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Como que no podía creer que se lo dieron Sí, no, vuelta. y no podía creer. O sea que él ya mentalmente le tenía como... ¿Sabes que iba a decir Claro. hoy, si ganaba Libertad? Les dije que no va a hacer mano a mano Olimpia Cerro. Acá está Libertad. Es que es cierto, y para Y eso... no, y pa- Pero es que pero- se metió pero Nacional espera, también. En todo caso, ya no es humano a mano. ¿Cómo? Si Nacional está ¿A ahí. los cuántos minutos fue el segundo de Nacional? A los 80. A los 35. Viste, del se segundo cayó la tiempo. estantería ahí. Sí. Y- Pero mira que no es mano a mano. Nacional a esta altura es un candidato. Yo sigo sosteniendo que el campeonato se va a resolver entre Olimpia y Cerro. Sigo sosteniendo. Mira que, y lo de Nacional es encomiable, espectacular. Mira que Nacional ya le Pero ganó a a Olimpia los dos Libertad- partidos a Libertad. O sea, A Libertad, mira, 3 partidos y algo. Porque 7 puntos. Vamos a analizar lo Olimpia ahora. Pero esto ya fue cuando entró el golpe y con lo que vos dijiste de esto, Ariel. Sí, al cerrar el marcador. En el grito del gol. Al cerrar el marcador. No, yo grité el gol de Olimpia y era gol de Nacional, así que no, yo tampoco tengo mucho que hablar, ¿verdad? No, pero yo Porque corregía y en la dije cancha. 1 y después dije Encima 2. en la cancha de Nacional. No, pero a ver, Pero Academia Nacional 1, Nacional 2, Nacional 2, Libertad 1. no, tal vez te puede pasar. reclamar, Ariel, ¿por qué no? ¿Por qué no hizo el trabajo correspondiente ahí nuestro compañero? Y la cirugía. Hay que cambiar eso. Hizo. dice. Nada más que está pasando, Ah, él está pasando ah, el material en los bruto. archivos del secreto. Claro. Del cofre de... Ariel, tenés una a tu favor. No te puedes hacer eso. No, ¿por qué? La emoción nomás estaba bien. Y No, pero hay que corregí hacer- sobre la marcha, ¿no? El, ¿Qué el quedó ahí? hincha nacional No, está escuchó bien, ayer el segundo corregido. gol. No No, pasa ayer en nada. el segundo gol hicimos la emoción de Ariel cuando del segundo gol. Es que son los momentos, ¿verdad? Que se dan en los partidos. Pero juega muy bien Nacional, hablando en serio, es Nacional. Un Juega equipo que- Y te acordás que la semana pasada con jóvenes, y eso es lo más meritorio. ¿eh? concluíamos es toda esta discusión hay que pasarle a Bernay para que coloque en el vestuario, porque era la postura de Ariel y Fabio de no, Libertad amenaza. Vos decías lo de Cerro y Olimpia mano a mano. Y seguimos diciendo eso, añadiendo un poco lo que los hinchas nacionales le decían a Federico, porque lo del 22, imagínense que Nacional fue puntero, no escolta como ahora, puntero con un torneo mucho más avanzado y terminaron terceros. Por eso Pero ahí también hubo una equivocación que yo creo que Sarabia después del tiempo reconoció. La Copa el Paraguay. tema de tirarse por todo. La Copa Es que los Paraguay, jugadores querían jugar la final, Y- se toda la plata. Sí, Ir a- sí, sí, ir a sí. los dos Gonzalo frentes. Ameliano rompió el aeropuerto Sarabia internacional. pues, reconoció sí. tiempo después que fue una equivocación. No pudo. Apostar a los dos. Era la clasificación a Libertadores también. Claro. ¿verdad? Y Olimpia y al estaba en un jugador- nivel. Dani González fue medio campeonato Nacional aquella sigue vez. en la Copa Paraguay. Sí. Sí, está. Vamos, Johnny. ¿Qué pasa en Olimpia futbolísticamente, Johnny? Vos sabés que alguien me planteó por qué volvió a cambiar jugadores Olimpia para este partido contra General Caballero. Principalmente seguro la gente reclama lo de Ramón Martínez. Sí, vos sabés Porque que- por Benítez todo el mundo pidió. ¿Verdad? Por Hugo Adrián Benítez. Claro. Pero ahí pues tenemos que entrar a hablar del nivel futbolístico ya de mitad de cancha para Mira arriba, que lo de que fue Ramón malo. explicó Palermo, y si vamos ¿Qué dijo Palermo? que por el tema de tenerlo a Clementino, él quería
que haya un volante con mucha presencia física para no comprometer ya sea a Capazo o a Barreto. Y si vamos a una cuestión desde la parte defensiva, se cumplió porque General Caballero ni le llegó a Olveira. Ahora, vos sos Olimpia. Priorizar tanto la parte defensiva para que... Perdón, creo que Johnny ya está diciendo algo. Sí, priorizar algo para la parte defensiva cuando vos tenés que... Sabes que con Martínez vas a ser más lento. Yo primero preguntaba si hubo ya una explicación dirigencial por qué Olimpia hizo de local en Itagua cuando tenía el defensor. Encima, una organización desastrosa, horrible. Segundo punto. Dios mío, ojalá, se vuelve, creo que después contra Trinidad se vuelve a Itagua. Contra Sol, así está marcado, veremos si se mantiene, porque la cancha no estaba bien. Y yo voy a una cuestión de por qué a Redes lo tiraron por la izquierda y a Derlis por derecha, porque Redes por derecha es donde marca la diferencia. Entonces lo de Ramón Martínez y lo de la posición en el primer tiempo de Redes, y mira que dentro de todo Ronnie se las arregló para tener la jugada esa donde se equivoca más el arquero de General Caballero. Pero no se puede ignorar de que hubo un bajón desde el ofensivo, pero también hay que decir que Palermo ve una realidad en comparación a lo que ve la gente del Olimpia, o quizás nosotros también. Yo creo que Olimpia tiene... Johnny, pregunto, ¿reglamentariamente Olimpia puede cambiar todavía el partido? Sí, claro, por supuesto. Hay tiempo. El partido contra Trinidad se juega en el Defensor del Chaco, después se volvería a cancha del 12, pero yo día a día estoy preguntando porque no, el hincha no quedó conforme. Pero ¿por qué Olimpia? Espera, vamos a empezar por ahí, Johnny. ¿Por qué Olimpia eligió jugar de local en Itagua si el Defensor del Chaco estaba libre? Sí, pero yo no sé, Bruno, si el Defensor del Chaco estaba a disposición de todos los clubes. Yo creo que Cerro obtuvo la posibilidad. En realidad fue una negociación de varios dirigentes. Se aclaró eso. Ahora se liberó el Defensores para partidos de convocatoria masiva. Y si vamos a una cuestión... No, ya sé, voy para este momento. Pero Johnny, ¿hubo no explicación de la dirigencia de por qué mandaron a Itagua? No. Bueno, entonces, ¿sabes por qué? Porque justamente ayer hacía ese ejercicio mental. Ya tuvimos una fecha donde uno jugó el sábado y el otro jugó el día siguiente, para que no se diga eso de no se puede jugar dos partidos seguidos. ¿Qué va a pasar ahora este fin de semana? Claro, voy a aquella jornada cuando Libertad le gana a Cerro, el día que la dirigencia de Cerro quiso tirarle al arbitraje y no a su realidad futbolística, y al día siguiente se jugó el famoso Olimpia Luqueño, el del 4-3. Entonces ya tenemos un antecedente de Cerro y Olimpia jugando en el Defensor del Chaco. Se sabía que Cerro hizo de local contra el 2 de mayo por lo de la nueva olla y los juegos, pero lo de Olimpia era lo que era muy llamativo, y más porque después de Luqueño mucha gente decía hay que ser local acá, porque contra Nacional también tuvieron el mismo escenario, 2-0 en contra. Pero allí era visitante. Pero ¿quién? ¿Por qué? No se entiende. O sea, eligieron un campo. A Olimpia no le conviene. La gente de Olimpia tiene que agradecerle a la dirigencia trinidense, porque es trinidense el que lleva al Defensor. Sí. Porque si trinidense quería decir, yo quiero Luis Salinas. Claro, vamos a Luis Salinas, o no sé, por decirte Cancha Sol de América, o... Pero realmente fue... ¿Quién es el totalmente llamativo? Yo creo que resolvió así como decimos la plana mayor. Yo me acuerdo de la conferencia de Palermo contra Luqueño, hablando del Defensor y la cantidad de gente que fue. Y dijo, este lugar le gusta a la gente de Olimpia, ¿se acuerdan? Que todos nos pasamos hablando de esa cuestión, y por eso llamó la atención mucho lo del 12 de octubre, más allá de cuando hablábamos con Coto antes del torneo, ya ponía como sede al 12, ¿se acuerdan? Sí. Pero uno decía... Yo en lo personal decía, bueno, van a llevar 12 si están cuarto o quinto en la tabla, pero como puntero no puede llevar un partido a la cancha del 12 de octubre de Itagua, con todo lo que ustedes dicen, la incomodidad,
el traslado, vos no tuviste la organización, vi la foto que pusieron y horrible, había sectores vacíos y otros sectores donde se aglomeraban gente. En Platea, por ejemplo, lamentable fue eso. Eso volvió a pasar porque lleno de revendedores y gente parada, me dice aquí. Sí, en Platea había gente parada y el otro reventa y lugares vacíos, como dicen. Y contra Libertad en la cancha de Sol fue lo mismo. Se decía entrada agotada y había vacíos. A los técnicos y a los periodistas le enviaron a la cancha auxiliar, pero no abrió en el portón para que vos puedas ingresar y tenías que darte pegar toda la vuelta, hacer una vuelta olímpica. No, fue realmente una muy... Acá me dice, ¿será que Olimpia ya pagó por el alquiler adelantado de Luis Salinas? Dice, bueno, pues eso se puede resolver, se devuelve, no sé. No sé. Johnny, explícanos un poco lo de Olimpia, según tu parecer, y qué cambio podría tener Olimpia para el día viernes. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos irresistibles, deliciosos y encima aptos para celíacos. Así que, si tenés necesidades dietéticas especiales, Ochi puede satisfacer tus antojos sin comprometer tu bienestar. www.ochi.com.py. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Y una cosa que pregunto, Martín Palermo no tardó también en hacer cambios cuando vio que no funcionaba lo de Ramón Martínez, lo de Derly González, la posición de Rodney Redes. Y cuando un técnico duda mucho o tarda demasiado en cambiar es porque apuesta demasiado por esa base que tiene y no es que tanto él cree que podía haber cambiado la historia. De hecho, no cambió mucho. Los que entraron no entraron bien en el partido. Arrua muy impreciso, lamentable fue su participación. Para ese momento Colombia necesitaba cosas diferentes. ¿Y de lo que Montenegro? estaba. Montenegro tampoco, casi no le llegó pelotas. Al final, ante todas las limitaciones ofensivas, Olimpia, digo desde el punto de vista que no fue alimentado, Hugo Adrián Benítez fue el que más insistió, buscó, pateó al travesaño, fue el jugador que buscó la manera de que Olimpia rompa un poco el cero del partido. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Hoy martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza y alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en el Cacique, en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique, sí te conviene. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de una Play 5, Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. La parrillada perfecta es con pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso, butifarras, hasta Viena y besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. A ver, Johnny. Sí, el caso de las decisiones de Martín Palermo, así como explicó Daniel, lo dijo el propio técnico, él buscó una estrategia con Ramón Martínez. No explicó de por qué cambió de perfil al que a esta altura podríamos decir al más desequilibrante, el caso de Redes. No, pero Johnny, escuchame por una cosa. Sí. Vampeta Gómez estaba en el banco. Estaba y bueno, y no podía cambiar ahí él, viendo que no resultaba lo de Ramón Martínez, que el traslado era muy lento, que estaba, bueno, de hecho Ramón Martínez su rasgo es ese, ¿verdad? No es un volante rápido. Y cuando salía a romper quedaba a mitad de camino porque General Caballero tiene jugadores mucho oficio. Chapa Martínez. No, él se robó el medio campo. Qué partidazo jugó. Sí, tremendo. Y por eso ahí demostrando la poca velocidad de Olimpia. Ese primer tiempo General Caballero perdonó mucho. Yo lo que pregunto, ¿no puede hacer el cambio el técnico ahí? Debería.
Y Cuando desde... te das cuenta que tu primer propósito ya está, entonces tenés que cambiar. Claro, o sea, porque tu plan A no te salió, ¿verdad? Y Palermo, yo no recuerdo que haya cambiado los 25 o 30 minutos del primer tiempo en un partido, viendo a su equipo que estaba mal. No es de esas características, no tiene ese rasgo el técnico. Por eso te digo, apostó mucho a lo que él confió que iba a pasar y sobre todo en una cancha como esa, donde vos sabías cómo te iba a jugar el rival, más allá de lo que dice Palermo, ellos sabían cómo nosotros íbamos a proponer, claro. Pero si vos sabés que el rival se te va a cerrar atrás, proponerle de otra manera, otro fútbol distinto. Porque él al final se preocupó, no, Clementino, en los laterales ofensivos, ellos van a poner la pelota al área. Está todo bien eso. Pero y a la hora de jugar, ¿qué propone? Olimpia fue el que tenía que ganar. Por eso te digo, está bien lo táctico que él... Reconociendo los méritos al final de General Caballero, ¿verdad? Porque General Caballero se paró muy bien. Sí. Era difícil romper las dos líneas que puso General Caballero. Se cumplió tu primer propósito de no sufrir que el delantero, en este caso Clementino, no pueda recibir bien cómodo la pelota, porque explicaba, saque largo del arquero, hasta el saque de costado, siempre buscan al grandote, al 9 para que pueda bajar la pelota. La cosa no ocurrió, entonces después tenés que buscar lo que te conviene, en este caso ganar el partido, y con un mediocampo lento es difícil. Forma que Pero Johnny, decime una cosa, Capazo no podía ganar a Clementino. Sí, eso lo dije anoche. O capaz o Barreto. Y sí, por eso te digo, o sea, el técnico Palermo, según lo que vos estás explicando, lo que entienden acá los compañeros, hizo todo en función a Clementino, Pico. Claro. El caso puntual de Ramón y fue bueno, eso. pero no sé, por eso la vez pasada, y yo entendí cuando se le preguntó en la cancha de Guaraní lo de que cómo vas a hablar de solidez defensiva si tu arquero fue figura. Y más allá que aquella vez él respondió, pero el arquero forma parte del sistema defensivo. En Itagua, él entre comillas saca pecho. Hoy Gastón no fue figura, porque realmente General Caballero no le llegó a Olimpia. Sí, pero no ganó. Pues, y bueno, y allí, pero allí es donde vamos, a que él ve una realidad que la mayoría de la gente de Olimpia no ve. Y por ahora Palermo está teniendo razón, más con esto que recién hablamos de la realidad nacional. El que dijo cuando vos dijiste, era el partido a ganar para ampliar la ventaja. Ampliar ahora porque después pierde Cerro, pierde Libertad. Él no tiene la ansiedad que tiene el resto. Por eso, no, vamos de a poco. ¿Y cuándo hace los cambios? Ya en los últimos 20 minutos. Lo saca Ramón Martínez para meterle a Rúa. A Derlis no lo saca porque es Derlis. Esa parte sí se podría criticar, sí, por el momento de Derlis, pero el propio Palermo va a decir, y ese partido contra Meliano, él no tocaba pelota. Olimpia no tiene todavía clásico. Tiene Libertad, clásico. Libertad. Y Nacional. Otra vez mencionamos a Nacional, ¿verdad? Y Nacional. Por eso él dijo, los otros van a perder puntos. Usted, a mí me preguntan por los 2 puntos perdidos. Los otros van a perder puntos. Pero eso que vos decís, Dani, es como si fuera que Martín Palermo es una especie de agorero, Pico. Él ya sabía lo que iba a pasar, que Cerro iba a perder y que Nacional iba a ganar. Mira que en el Defensor tuve que cerrar diciendo, porque el sábado decían, no, mira, Palermo está tirando una segunda frase que demuestra lo bien que él está posicionado. ¿Vos te imaginás al Palermo de la apertura cuando Fabio dice, se tiene que ir, que responda, no, creo que ustedes están mal acostumbrados porque Olimpia hace goles? Hizo Olimpia, claro que tiene que hacer goles. Y la vez pasada cuando dijo, pero perdieron 2 puntos, los otros van a perder puntos también. Él no tiene la ansiedad que tiene el mundo Olimpia. No, pero yo eso no sé, Daniel, eso debe depender de los rivales. Vos pudiste haber ganado tu partido. Estoy con vos, Johnny, ¿dónde firmo? No. Brillante, le pasaste por encima a Chuna Nuna. Te felicito. ¿Pero qué Nuna? Si yo estoy diciendo lo que dijo Palermo. Y no, pero como que está haciendo RT de pero lo que no, él está diciendo. O y sea, la fecha no lo que dice Palermo. ¿Y sabes que la fecha le dio razón? No está en lo correcto, Dani. Este era el momento para ampliar la ventaja. No, se equivocaron, el sábado no era para ampliar la ventaja. Se equivocaron en la elección de la cancha. Segundo, se equivoca Palermo cuando él dice los otros van a perder. Él no tiene que estar dependiendo del resto de los equipos. Ahora Nacional está a 1 punto. ¿Y qué dijimos recién de Nacional acá? Pero Dani. No. Dani, yo te voy a decir una cosa. Y Cerro está a 5.
Ahora con este... vos no y sabés claro, qué pasa Olimpia si- le sacó un Espera, punto más Cerro en no, la ya última sé, fecha. ya sé, pero ¿qué Lo que te pasa- quiero decir es qué cómo pasa piensa si Cerro Palermo. se despierta ahora con Carlos Garazaguer? Porque si Olimpia ¿cuántos puntos hizo en los últimos 4 partidos? Vamos a los 4 o 3 últimos partidos. 5 de... 5 de 12. De 12. 7 perdió. Menos la mitad. Sí. No, yo estoy de acuerdo que, a diferencia de Guaraní, donde sí se podía hacer la evaluación que el punto sirvió, el del sábado no. El del sábado sin saber lo que iba a pasar con Cerro y con Nacional, fue frustrante para todos, ¿verdad? De hecho, las caras, los rostros y cómo termina Olimpia, era un partido que tendría que haber ganado. Ahora, ¿quieren la figura Olimpia en este tramo de campeonato? No tiene. Acá me Salvo, dice alguien de disculpame, quiero Olimpia. terminar. Sí. Salvo Olveira. De mitad de cancha hacia nadie adelante, se no destaca. tiene. Hace Yo- poco, yo solo porque destaqué a Olmedo, esto fue mira. por combo, tipo la eliminatoria. Hace unos partidos Red era figura, Hugo Benítez era figura, Prato ¿Sabe? bien. A eso quiero llegar. Sí. Lo de Prato, lo de antes la entrega, el sacrificio, Sí. tirarse por los pies del rival, eso ya no alcanza ahora. Ya Acá no me alcanza, dice ya alguien no de alcanza. Olimpia Sí. que Martín Palermo confía siempre en el distinto. En el distinto. Y vos sí, Por eso lo de... No, y a continuación Claro. me dice Derly González Berio. Sí. El punto es que Derly ya no está como antes, pues, porque esa pelota que le mete Vera sobre la hora, el Derly de antes te la paraba y en 2 toques. Este Claro, necesitó 3 toques y 3 toques ya se la sacaron. Ya sobre la hora. y transmitió Era dudas. la jugada del triunfo, ¿verdad? Transmitió muchas dudas en Sí. esa jugada, se enredó solo, dejó que los rivales Claro. le lleguen. Y antes te la paraba y adentro. Sí. Entonces, En este eso mismo también está torneo, tocando vos Olimpia. haces una pantalla dividida del pase Hugo Fernández para el gol de Derlis contra Meliano en la cancha de Nacional. Y esta definición. Y esta, y vos decís, ¿es el mismo jugador? Y ahí, bueno, no, que la cancha, que el otro, pero de que Palermo confía, Palermo tiene sus jugadores, independientemente del rendimiento. No, ya sé, pero se le presentó pues, un partido y un escenario. Y ya no le salió el plan A. ¿Por qué no recurrió a otro tipo de fútbol? No, es que recurrió, pero recurre tarde, por Y lo que te bueno, pero acabo de entonces decir, no que Palermo, sirve. es que Palermo entiende que no es que no sirva. Y vos recién dijiste, en esta fecha, en ese triangular que tenemos todos en el chip, Olimpia, Cerro, Libertad, el tipo te va a decir, muchacho, en la primera rueda, el mismo resultado es, Guaraní, General Caballero fue empate. Ahora, él tiene una tranquilidad que no tiene el mundo Olimpia. Bueno, pero Y eso ¿quién puede te ser garantiza- peligroso. ¿Quién te garantiza que Y- siempre los otros van a seguir y mirando nuestro tropezando? Mirando nuestro torneo, vos mismo dijiste, vos también Pero, tiraste Dani, una vos que premisa. no podés, es como que te va a un examen final. Vos no podés depender de tu compañero al lado de que te pase. Y cuando yo veo que ese sabés compañero- una respuesta que no sabes. No, vos tenés Pero que vos ¿sabes qué? asegurar vos. Pero si yo veo que ese compañero era el Cerro de Manolo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora ya cambia lo de cero. No, pero sí o no. Sí. Y bueno. Y el otro era Libertad de Garnero. Por eso siempre Pero terminamos. entonces Nacional, para la mesa, entonces Nacional no llega entonces. Es que todavía no es candidato. Y aunque esto signifique una enorme injusticia. 2 de mayo, si no fallaba sus 2 partidos en el Río Parapiti, hoy era Para mí único Nacional ya es puntero. candidato. Nacional Ya es candidato desde el... Sí, señor. Si no hay el super equipo, como ustedes dicen. Pero Cualquiera vos en tus puede relatos soñar. dijiste, Cualquiera puede soñar. Asoma el peligro, alerta. Cualquiera puede soñar. No, la puta está a un punto. Pero hay una Le ganó experiencia- esa libertad. Hay Le una ganó experiencia, Olimpia. hay una experiencia vivida Sí. por Nacional hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces hasta ellos estarán diciendo partido a partido. Yo creo Ese que va a ser el hasta discurso ellos también. no quieren ser considerados Va a como ser candidatos. Olimpia, Cerro, otra No vez. solo por Nacional, sino por los antecedentes que tenemos, ¿verdad? Le pasó a Sol de América con Garnero, que llegó hasta la penúltima. O sea, hay antecedentes, no sé cuál. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo que no sea estos tres? Los tres, y Si Nacional vos me tiene que preguntás qué ser. deseo, Nacional. Y mira, Yo O quiero que Guaraní de Nacional- Guaraní de Garnero. el 2016. Antes de ir a Olimpia, sí. El 8 último años. Equipo son 8 años, son 16 campeonatos. Claro. El último equipo Yo hasta que te pongo a Guaraní. venció entre Olimpia, Cerro y Libertad. Claro, yo hasta Guaraní lo desciendo a ese nivel. Supongamos que el equipo de Arce, que es el rey de los empates, hubiera metido triunfos. Tampoco te diría que si Guaraní estaba ahora en la del puesto nacional. Mira, Nunca ojalá te digo, porque Nacional, por el presupuesto que tiene, el trabajo que está haciendo Bernay y los jóvenes, se merece Nacional, ¿eh? O sea, se merece, o sea, pero el tema es que la duda que El tenemos es merecimiento, que si ponerle va algo de a poder mayo. aguantar realmente, son 9 fechas, falta mucho todavía para... Y Olimpia,
decir eso de... Pero mira, no, mira ¿sabes el camino qué? recorrido que ya hizo. ¿Eh? Mira el recorrido que ya hizo en el camino. ¿Cómo no van a creer en sí mismos si giran, voltean y miran lo que ya hicieron? Lo que ¿Cómo ganaron, no se van a sentir candidatos? Los partidos ganados, ¿Cómo ¿verdad? no le vamos a considerar candidato no habiendo...? Porque yo creo que Cerro y Olimpia van a seguir perdiendo puntos también. No, ahí acá no garantizan absolutamente nada. Es que lo consideramos a Cerro candidato por la... Si lo consideráramos por lo futbolístico estaríamos locos, ¿verdad? Claro. Sí. No entendemos nada de fútbol. Pero lo consideramos porque tiene potencial, porque puede cambiar, porque ya lo hizo. Hay antecedentes de cambio de timón, de más simpleza en las decisiones donde ya peleó. No, de los futbolísticos no se puede considerar Pero Olimpia no puede pelear por eso. Por eso estamos hablando. Por eso cuando me puso el ejemplo del compañero de la luz, le dije, no. ¿Para qué depender ahora de que Cerro cambie de chip y empiece a ganar todos los partidos y se le va a complicar a Olimpia la vida? Si hoy Olimpia ganaba, vamos a suponer si Olimpia ganaba, ¿cuánto le iba a sacar a Cerro? Y le iba a sacar 7. Porque ahora está a 5. 7 de ellos. 7, 21, ¿Sabes lo que es 7? 28. Pero es que... ¿Viste? O sea, le ganaba a General Caballero 7 puntos, papá. Sí. Dejate de joder. Por eso el video ahí partido... del sábado fue Claro, general. pero no, al revés. Aparte pensaban todos que Cerro ganaba. No, vos citaste el ejemplo de lo que ocurrió en el concierto, al Sí, revés. que todos pensábamos que el Cerro Pirebaí ganaba. no era porque amplió a 7, el Pirebaí era porque pensaron que Cerro iba a quedar a 2. Claro, claro. Ayer, el domingo cuando se produce el 3-0, ya no fue tan Pirebaí. Pero Dani, ¿por qué lo que tú te cintura palermística de que tener que... no es mía, sino que yo veo que el técnico hace eso. Estás secundando eso, vos estás apoyando. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo, que te dije que este torneo se destaca por no tener a un buen equipo, como fue el Olimpia del Tetra, el Cerro de la Pandemia, el Libertad del Tri. Yo lo que veo es que, a diferencia de esos torneos donde vos decías, ¿sabes qué? A este equipo vos, un tropezón que significa un empate, ya se va directo. El menos peor va a ser el campeón, no el mejor. El menos peor, así como están las cosas en la parte de arriba. Yo no sería tan dramático porque yo creo que el que está arriba es por la constancia. Olimpia jugó muy bien también. No, hay constancia y regularidad. Pero ese es el sello del equipo de Palermo. Por eso yo conecto. Yo no voy a ser necio y decir, cuando veo... Nacional juega bien también. Ya te dije que 2 de mayo es el que tiene mejor... Cerro que también jugó bien. No, si Cerro engancha ahora una secuencia de resultados con rendimiento. Una víbora que vos le pegaste y pensaste que murió y no murió. Es que en estas pero fechas... pero, a ver, vos parecería ser que estás planteando que Olimpia adrede. No. Estamos hablando de un equipo por equivocaciones que pudo haber no hecho o rectificado. Por ejemplo, el escenario incorrecto. Y segundo, cuando el planteamiento que vos pensaste que era ese partido no se te da, no sale lo de Redes, no sale lo de Ramón Martínez. ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Te acuerdas y cuando te acá digo una destacamos? cosa más, si Clementino era su preocupación, estaban Capazo y Barreto, sí, solamente Clementino estaba arriba. Y jugar ya los pelotazos, apretarle al rival si Olimpia tiene que ganar. Lo de Martínez estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero lo de... ¿a quién nombrabas? A un delantero nombraste. ¿Quién está arriba en el banco? Hugo Fernández está cada vez peor. Hugo Fernández en un momento entraba al banco y movía el equipo. Ahora aporta más confusión. Lo de Brian fue en los goles contra Luqueño nada más. Claro, sí. Pero los cuantos. Y termina, ¿quién termina siendo los más claros en ataque? Nuestro lateral, Olmedo. Sí. Olmedo el que empujando uno de los que más genera en ataque. Los laterales jugaron bien. Antes la Zavala 100%, te acordás, y Olmedo se quedaba más. Pero Olmedo ahora está yendo de una forma que genera cosas por la derecha, porque después no tiene lo que decía vos, el tema de Prato. Y el único personal que hace, porque no lo acompaña el resto, ya es complicado. Por eso yo, es que no lo acompañan. No hay acompañamiento. Y cuando acá discutíamos sobre el partido que hizo Marcos Gómez contra Luqueño, porque a los tres nos gustó, pero el famoso el técnico piensa de otra forma. ¿Qué significa que hoy un técnico del Olimpia esté preocupado por el centro delantero de General Caballero? A él le hizo mucho ruido el tema de los 5 goles, y la vez pasada dije 6, fueron 5. Le hizo ruido, entonces él priorizó la parte defensiva. Y cuando el partido... Dani, vos lo que estás más o menos diciendo es que el empate
¿Es un buen resultado para Olimpia o para Palermo es un buen resultado? No, que él ve un partido largo donde él primero quiere priorizar para que no le sorprendan como le sorprendieron Guaraní, Luqueño y Nacional, y que no le lleguen como le llegó Guaraní, y que recién en los últimos 30 minutos él sí se tira lo que quiere la gente de Olimpia. Fíjate en los cambios. Pero es peligroso eso, porque si no se puede convertir en deportivo empate, y si los otros empiezan a... Lo que pasa es que los últimos dos partidos recuperó el 0. Claro. Pero la tiene que meter, porque un tercer empate ya no te alcanza. ¿Y por qué? ¿Por qué se convirtió en Deportivo 0? Sí. Porque hubo dos partidos donde a los 20 ya estaba perdiendo 2-0. Sí. Y en el segundo, donde aprendió la lección, tuvo mucho que ver el empuje de su gente en el Defensores del Chaco. ¿Qué hace la dirigencia? Manda a Itagua, donde puede ser mayoría, pero no tenés a la gente que va a estar empujando. Pero un tercer empate ya... No, claro. Palermo no puede salir a decir, estuvimos... Es que de los dos lados es preocupante lo que hizo Palermo. Del lado de eso que vos decís, Dani, a falta de 20 minutos, el equipo está bien parado atrás. ¿Cuándo sale Ramón Martínez para meterlo a Rúa? Sí. En los últimos 20 minutos. No, pero por eso, y eso también es preocupante, porque si él dice, ahora voy a hacer los cambios, pero tenemos que estar bien parados atrás porque lo importante es no perder, si él dice, es algo preocupante para Olimpia. Advertencia. Mira si lo perdía esa última jugada que sacó el medio en el segundo palo. Sí, pero... y jugó a no perder. La famosa frase, si no se puede ganar, no lo pierdas. Entonces eso es preocupante. De un empate te jugaste, regalás y terminas perdiendo. Y del otro lado, si no leíste bien el partido, también es mucho más preocupante todavía si el técnico del puntero no sabe leer los partidos que juega. Advertencia, dice, Cerro tiene el mejor plantel del campeonato, pero no corren sus jugadores. Salen a correr como corresponde y Cerro puede salir campeón, dice, o Cerro sale campeón, luego me escribe acá. Ya se advertencia, lo ponen. Advertencia, sí señor. Peligro, así como dijo Ariel. Sí. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactos Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol. Perdón, ¿qué pasa, Ariel? No, estamos hablando de... Bueno. La trastienda. La trastienda. El peor o el que comete el menos peor, dijo. No, el que comete menos errores o el peor, dijiste vos. No, el menos peor, dijo. El menos peor, estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque yo he dicho que no hay super equipo, pero de allí a ir al otro extremo no. Es que quedan 9 fechas y en esas 9 fechas algo tenés que hacer para salir campeón. O sea, en el caso de Nacional, los méritos, en el caso de Olimpia, mantenerse, recuperar su fútbol. En las 4 últimas fechas, ¿cuál es el equipo que juega bien? Por lo menos que jugó dos buenos partidos. Y el que está sacando más resultados es Nacional. Mejores resultados.
Olimpia, Si ¿qué tal jugó? decimos Los que candidatos- Olimpia sacó 5 de 12, Y bueno. Nacional sacó 10 Y Cerro de, de 4. 12. Cerro, ¿cuánto hizo de 4? Cerro yo creo que hizo 4 de 15. Hizo 4 de 15, ¿no? Y juega mal, juega mal. Cerro, el alumno no sé cuando voy a Acá alguien me pregunta, los muchachos de Autocentro Mesa, hermano, dice, consulta la mesa, ¿cómo le fue a Bambino Carazaguer como técnico a nivel de clubes? Dice. Y eso Ya yo te contó decía. Fabio. Después, se va renovando Bambino ahora, Carazaguer está estuvo, Bambino Carazaguer estuvo a punto de, le iba muy bien en el 2002. Yo transmití el partido y la prensa luqueña no le quería. Faltaban 2 fechas y Guaraní de Gustavo Cota fue y ganó 3-0. Estaba puntero luqueño con 12 de octubre. Termina ganando 12 de octubre. Termina perdiendo 3-0 y después le arruinan la fiesta Olimpia, pero estaba puntero, a 2 fechas estaba de ser campeón luqueño y salió campeón el 12 de octubre. La última que recuerdo porque después como recordó Ariel, cuando recuerda Ariel, cuando el Bambino viene y no le renueva el contrato después de la Grecia, medalla. Después de la medalla. en pleno auge, Libertad lo contrata. Tarte lo lleva y Ahí. con un buen y No pasó Y nada. a eso iba, a un club grande, poderoso, con plantel, No. figura, Sí, sí, no le se fue fue a bien. Libertad y no le fue bien. No. Estamos haciendo radiografía al momento. Johnny, En Olimpia tampoco. Claro, en Olimpia tampoco, en No, Olimpia no. tampoco. Más allá que aquel Olimpia era Pero en Cerro comparación a de su Libertad de casa, Cartes. a lo mejor en Cerro es diferente, no sé, muchachos. Y estamos hablando de, no fue hace un año, no fue hace 2 años, ¿verdad? No, hablamos de Olimpia 2007 con Laxi, Gamarra, Hace Acuña, 17 Dani años. Cáceres. En aquel momento, por ejemplo, clasificar a la Sudamericana era muy difícil. Y Olimpia no clasificaba no sé hace cuántos años a un torneo internacional. Y lo clasificó Carazaguer, pero era poco también para el proyecto que tuvieron, porque después juega la Suda con Gustavo Costas en el 2008. Pero fue lo último importante, ya hablamos del Sol de América, que quizás fue el último club que le fue bien, pero en Olimpia y Libertad no le fue bien. Pregunto, épico un pecado tener 73 años. Ancelotti, ¿cuántos años tiene? Bueno, No, yo sé menos, que menos. Ancelotti es un Ancelotti técnico- juega en el Milan de... Sí. ¿Eh? No, yo sé que Ancelotti es un técnico, pero... Y para la profesión de hoy, dicho sea de paso, Felipe Luis es el nuevo técnico de Flamengo. El lateral izquierdo, mira lo que es Flamengo. Él dirigía la... Y después hablamos de una... 65 años tiene, 6'5 ¿Quién? tiene Ancelotti. No, sí, por eso digo. Es más Jugó joven. 10 años después. ¿no? Eh, Te decía que Felipe Luis lo sacó a Tite en Flamengo. Flamengo que Sí, estamos sí, hablando de cómo la dirigencia en todo el mundo, hasta los que tienen un presupuesto de la Gran 7. últimos Sí. 5 años cambió 15 técnicos. El Bueno. equipo que más cambia de técnico en el fútbol brasileño es Flamengo. Fíjate, lamentablemente para la profesión, desconozco algunos países de Europa, ¿verdad? Pero para la profesión aquí en Sudamérica no hay un técnico. No, es una tendencia. que Este suele año tener- la Premier rompió el récord. El famoso técnico de Enciso es más joven que todos acá. O sea, la tendencia es técnicos jóvenes ya también ahora, ¿verdad? Claro. Muy. Aparecen los Thomas Tuchel, aparecen los Acerbi. Es que tenemos que hablar también No sé. de... Di Cervi, perdón, aparecen los... y están, está la escuela vieja, ¿verdad? Sí, la Bielsa, excepción. dice Johnny, 69, Pioli, sí. Stefano Pioli, ¿cómo se llama? Allegri. Cosa que a Máximo Allegri no le fue ya bien en la Juventus, ¿verdad? Pero van cada vez son más jóvenes. Flick, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? El técnico de Barcelona ahora. Es joven todavía, tiene 50 y algo. Pero hay técnicos mucho más jóvenes, o sea, técnicos de los 40. Subeldía, por ejemplo, Subeldía que lo quiere llevar Boca. Tendrá 40 años. Y por eso, Un poquito y más. hay No, más. El tema que... ponerle un poquito más, pero tendrá 44, 45 años, o sea, jóvenes son. Lo que uno pone sobre la mesa nomás analizando es... Xavi, el del Leverkusen, Sí, es joven Xabi todavía. Alonso, la vigencia nomás. Company hace poco estaba jugando, ahora en el Bayern. Thierry Henry. Uno de los bancos más importantes, ¿verdad? La- en el Bayern, pero yo en Sudamérica incluso tampoco, porque me acuerdo que hablamos... a Gustavo Costa por eso siempre tiene contra en Argentina. Sí. Ahora que empató 1-1, yo ya le quiero echar vuelta. La otra es 4-1. Gorosito siempre se queja que dice, pero acá en el sí. fútbol argentino, Miguel pues, Ángel porque viene Russo, con que ahora ya dejó cable. también. Miguel Ángel Russo que ahora dejó. Pero la tendencia son jóvenes. Para mí, un manejo de grupo, plantel. Y sí, para un montón conectar, de pues. cosas, sí, Pues el yo tema. supongo que ahí va a ser un trabajo muy importante el de Jorge Núñez,
en Cerro Porteño. Johnny, ¿cómo va Olimpia? ¿Qué cambios tendría Olimpia, Johnny? Y por último, el técnico de la selección española tiene 63 años y es campeón de punta a punta con su selección. Me parece que no tiene nada que ver la edad. ¿Cuántos años tiene? 63, el señor de la Fuente. 6-3. Sí. Son 10 años menos, Johnny. Lo que estamos hablando es de una tendencia marcada. No, acá el tema de la vigencia, la constancia. Yo no sé si todos tienen una selección española como la de... o sea, con jugadores... En el caso de La Fuente le ayuda que él prácticamente les crió a todos estos jugadores. O sea, los que tienen 25 años, a los 15 ya los dirigía cuando eran chavales, ¿verdad? Pero con Luis Enrique, mi querido Chun, la misma selección fue un fracaso total. Sí, por eso dirige PSG, un equipo seguramente de bajo presupuesto y se puede dar el lujo de separar a Dembélé, ¿verdad? Pero lo que... No, lo que le quiero decir a Johnny es que... Ya me voy. No, y además... Voy a irme a sanitario. Lo que quiero decir nomás es... No, Chun. Luis Enrique fue campeón con España. Tenés razón, tenés toda la razón. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Nunca querés perder. Johnny, retiro lo dicho. Sí, retirando nomás lo dicho. Sí, retirando. Campeón con España. Sí. Tenés razón. No. Escuchando más la discusión. No, lo que tenés que escuchar. ¿Y cuál era la discusión? Con España. ¿Cuál era la discusión? Si el tema de la tendencia de la moda o no de los técnicos jóvenes, entonces... Los técnicos experimentados son la excepción. No te estoy diciendo que como nuestra regla esta de la intermedia van a estar prohibidos. Es una tendencia marcada. Yo no te digo si son mejores, a ver si va a marcar Rosario, no sé si Matías Lecky es mejor que Russo, no sé, pero que están reemplazando cada vez más a la gente de experiencia que ha ganado cosas. Acá nadie dijo que Luis Enrique no fracasó con su selección en Qatar. Lo que pasa es que Bruno me dice que esta selección camina sola, ¿verdad? Por eso ¿y qué yo te dije? Yo dije acaso que camina sola. Agregaron al tema que lo formó varios de los chicos. Claro, añadí. Había una gran diferencia. Porque yo no anulé tu caso. Pero no pongan en mi boca. Yo lo que dije, que no todo. Espera. Primero que tiene 63, 10 años menos. 10 años menos en la vida de un ser humano es muchísimo, hermano querido. En todo oficio, en toda profesión. Bueno. Segundo, no todos tienen una selección española con estos jugadores y el tercer agregado que decía Dani, que vos lo formaste a todos estos chicos, o sea que él les conoce de memoria. Es diferente. Por eso entonces agregamos. Y vos nomás, Johnny, sacate el tema de que... ¿sabes dónde empezó todo el quilombo? Perdón por la palabra. Cuando yo dije épico pecado tener 73 años y dirigir. Y por eso ahí le digo, se comienza el drama, la discusión. Comenzamos con ejemplos que creo la mayoría son válidos, ¿verdad? Vos fuiste a técnico principal de Europa. Yo creo que lo que hizo es exacerbar a Johnny en la ironía dulce, delicada de Dani cuando dijo el PSG bajo presupuesto ahí. Claro, y yo también puedo decir que no es mi caso. No. Pero se está defendiendo, ¿no? Claro. Se defendió bien, se defendió bien. Acá creo que todos nos defendemos por sí solos, ¿verdad? Acá lo mismo, yo no me voy a enojar, pero cuando entonces Luis Enrique, acá ese no es la discusión. Acá la discusión es esta tendencia. Entonces, creo que agregamos de la riqueza del plantel de España, porque vos citaste lo del seleccionador, y por qué se habla del tema de la juventud, que tampoco es una verdad absoluta. El tema de cómo le llegas. Y claro que le vas a llegar con mayor facilidad si vos ya le formaste a esos jugadores. Eso nomás es. Pero de que los equipos están buscando profesionales jóvenes, es una realidad. Solamente eso. Y estamos haciendo el recorrido. Y cada vez más son excepciones, lo que significan los veteranos profesionales. ¿Se entendió? ¿Johnny? Sí. No, claro, Daniel. Justamente decía, yo sé que no formaba parte de la discusión, sino que Bruno no me salió, por esa selección que camina sin problema. Eso no me diga que con la misma selección que camina sola, Luis Enrique fracasó. Bueno, y ahora el señor de la Fuente... ¿Y por qué yo te puse el ejemplo de París? Porque si ese fracaso deportivo de Qatar hubiera significado, no sabes que este es un inútil o este no sirve, ya nadie le iba a buscar, como han ocurrido con otros casos, y no es
Entonces, justamente los que marcan la tendencia son estos equipos, los Manchester, el Arsenal de Arteta. Allí tenés. Entonces, después tenés otro equipo que dicen, no, yo no quiero a alguien tan joven. Entonces, Liverpool, cuando dijeron, vamos a buscar al sucesor de Klopp, fueron con Arne Slot. Entonces, pero PSG le tenés, por ejemplo, a Nagelsmann. O sea, Nagelsmann hace que Flick parezca un veteranísimo. Y así, hay una tendencia. Voy nomás a qué es lo que busca el mercado dominante, y en Sudamérica se va apareciendo nomás. Pero en Europa hace rato ellos están con esto de la transición de jugadores que dejaron la carrera y en 1 o 2 años. No, porque Carlos Jara es excepcional, porque como usted estaba mencionando, 63 años todavía. Diego Aguirre, ¿cuánto tiene? Fueron futbolistas que nosotros vimos jugar, pero a Carlos Jara no lo vimos. O sea, estoy trazando nomás como él ya está más arriba todavía de lo ruso que vino acá, de lo anteriormente citado, Aguirre. Y no tenemos que dejar de citar que, más allá de que lo rescató la APF para hacer un buen trabajo, porque lo hizo, de alguna otra manera, ¿hace cuánto que no dirige un equipo de primera el día a día, de martes a viernes, planificar? Ustedes mismos, Fabio, recordaban cuando él estaba en el 2 de mayo, la parte pintoresca de la mascota. ¿Cuánto pasó eso, Dani? Y cuando yo hablo lo de Cerro, ¿por qué? Viste que cuando alguien es un viejo anhelo, pero que no se dio nomás, porque hace rato se tendría que haber dado por lo que le dio, no solamente don Carlos, sino que la familia, y hasta él mismo dijo, mira que yo ya dirigí Libertad, Olimpia, me falta Cerro era. Entonces como que se cierra el círculo, pero en ningún mercado de pase de técnico se lo mencionó como potable candidato. Hasta Julio César Cáceres, que era un poco el candidato que Ariel arrancó eufóricamente al comienzo. Es Cáceres el que en cada movida se lo menciona. Su director deportivo, que también fue sacado ayer, Jubero. En cada mercado de pase, Jubero era candidato en todos los clubes. Por algo dirigió los 4 equipos. Entonces, uno va nomás a esa tendencia. Ahora vamos, es cierto lo que dice Federico, ya a nosotros nos toca que al que lo vimos cuando estaban en la recta final ya son veteranos. Agarrar los semifinalistas de la Copa Libertadores. Aguirre entra como una especie de técnico recontra veterano. Ya, claro. Porque decir, no. ¿Cuánto claro. tiene Johnny? 59. Viste, Sí. está casi con los 60, ¿no? Claro, No, sí. porque vos después decís cuáles son los otros, y son Gallardo y Milito. Y vos decís, no, y claro, en comparación a Aguirre. Son jóvenes. Y ahora vienen como él los Subeldía, Saba. Acá cuando vinieron, te estoy hablando de 2 técnicos que vinieron a Cerro. O sea, vinieron más jóvenes de lo que son ahora. Es más, el Saba es mucho más antiguo que Milito, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? O sea, los años nos van pasando solamente para nosotros, ¿no? Pues yo me encuentro en los de las 5 décadas ya y a ver si no puede creer, pero también hacer la retrospectiva. Y hay chicos de Olimpia que no vieron jugar a Palermo, por ejemplo. Y capaz que hay hinchas de Olimpia de 10, de 12 activos ya que van a la cancha. Y así nomás se va renovando el tiempo, pero en beneficio de lo que puedan creer el tema de la diferencia generacional, acá los Jarasayeres fue muy bien con los sub-23, ¿no? Pero hay una cosa, y ahí te dejo ya Johnny, y acá si quiere el conductor ya no hablo más en todo el programa. Hay una cosa. ¿Por qué así, Federico? No, porque me había dicho que le dije, ya se arregló el tema. Quería que ejerza su defensa. Fue medio cínico el arreglo, pero arreglo en fin. No, lo que voy a decir que... 43 años tiene Subeldía. ¿Viste? 43. Sí. Pero porque él cuando vino a Cerro era... Chacho Coudet tiene 50. Era sub 40. 37, 38. O sea, acá... Gallardo 48, Milito 45. ¿Viste? Y ya van arriba las 4 décadas. Eso, Aguirre, que tiene 15 años más, ya parece un parece recontra un veterano. Y no Sí. tiene 60 años. Está bien. Ahí nomás va Johnny. Decía nomás que... Gregorio Pérez ya se retiró a los 76 años. Don Gregorio, qué grande Don Gregorio. Jorge Fossati sigue trabajando. Él sigue trabajando, ¿viste? Ever Almeida. De Rossi, Inzaghi. Son todos jóvenes, dice, sí. Pero dentro de las secciones, por ejemplo, Fossati, él fue campeón universitario, agarró la selección, pero no, tenía vigencia. Por eso le digo, lo de Jaraza ayer lo rescata la APF para tener de vuelta vigencia. Y gana un título. Sí, está bien. Gana un título, pero bueno, no había ganado nunca. ¿Qué pasa, Johnny? A lo mejor ya estaba retirado. ¿Cómo? Y el profesor Jaraza ayer, lo mejor ya estaba retirado, lo rescata la selección y él se dio cuenta que está vigente, que puede todavía, entonces a lo mejor no hay que descartarlo.
No. Pero nadie lo descarta. Lo único que nosotros hicimos fue una tendencia que a nivel local y a nivel internacional de un 90% de técnicos jóvenes. Es que yo dije hace rato... Ranieri, ¿dónde volvió? Ranieri no había... estuvo dirigiendo hace poco. Ranieri, y él de la época... En Italia dirigió un equipo que ascendió. Y bueno, claro, sí, había, con el Monza no ascendió. No, ese no. Bueno, Ranieri, por ejemplo, internacionalmente debe ser el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero hay excepciones 70. a la regla siempre, muchachos. Pero Sí. Son excepciones, justamente. Son excepciones, y hoy la tendencia no es es la otra. regla, ¿verdad? Pero bueno, está bien. ¿Sabes a lo que yo voy? 71 años Fossati me dice aquí. Gracias. A lo que voy, hermano, es que dirigió Triniense, lo clasificó a la Libertadores y lo rescata la APF y va a dirigir de vuelta. Y dirigió ya equipos y hace rato no lo hace. Hace rato no está en el día a día de los entrenamientos de un Vamos a equipo. dejarle a Johnny que hable de Olimpia. No, ya sé, pero... Para hablar de Olimpia. Y él quería hablar de esto también. No, está bien. Pues, tú sabes traerle panelita, Fabio, no sé, pagarle el plus, no sé. No, pero él primero le cruzó a Dani y después... Y ahora me mencionó a mí, ¿verdad? El señor Chul me cruzó. Muy fuerte. No, primero fue Chul. Pero reaccionó con todo, Johnny. Primero fue Chul. Fue irónico. No. Es que Chul mete esa ponzoña. Una vez me dijo a mí esa catarata obviedad que decía. Te dije o no te Yo dije. nunca me olvido. Hace 15 años Y bueno, me mentalmente. te dije para eso el arreglo fue cínico. Pues Johnny iba a tener siempre acá. No, y siempre va a tener. ¿Sabes cómo fue? Que se lleva a Itahual y ahora fue irónico otra vez. A ver, vamos a una opinión de Johnny, pues yo le escuché varias opiniones de Johnny y fuera micrófono más crueles todavía. Johnny, conociéndonos, ¿sabes sobre quién? Que tuvo un éxito terrible, pero el maestro Tavares, ¿vos te acuerdas lo que vos decías, Johnny, cuando el maestro Tavares dirigía el último ciclo en Uruguay? Y el pobre siempre está para el rico, pero el rico nunca para el pobre. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y el maestro fue el ejemplo máximo, ¿verdad? Sí. Ya, pero bueno, tuvo 4 años de gracia porque ya había pasado su momento. Pero y también, siguió hasta que los propios referentes le dijeron atacar, o sea, lo cuidaron. Claro. Pero también él le formó a todos estos chicos, o sea, Godín, Lugano, Suárez, todos Cavani, Lugano, todos se debían a él. Desde que son Guria, que le llaman ahora los chicuelos, ¿verdad? Y fue semifinalista del 2010, ganó la Copa América, ¿no? Claro. Es que ya era asistente en el 90, ¿verdad? En el 90 fue el técnico. Goyo era el asistente italiano. Claro, imagínate que él fue en el 87 campeón con Peñarol como técnico. Dirigiendo a Aguirre. Y después dirigió al Milan. Te digo nomás que él ya tuvo 4 años de gracia porque ya no podía dirigir nada, no tenía movilidad propia. Sí, ya estaba ahí. Se lo respetó por todo lo que logró. logró. Por eso es tan apasionante el fútbol. ¿Por quién fue Uruguay con lo de Tavares? Fueron al polo opuesto. Alonso. Y Alonso lo clasificó, pero queda afuera. Y ahora después Alonso, ¿por quién van? Por Bielsa. Pero bueno, está bien. Es el tema de la excepción. Claro, Diego Alonso fue por eso fueron de Chun es muy hiriente. A mí, ¿sabes cómo me trató esa vez? A mí me dijo, después de esta catarata obviedades que dijiste, y yo me quedé así colgado, ¿verdad? Creo que no pude defender en aquel momento no me pude defender. Obviedad, dije, vos te paraste un editorial. No, yo estaba haciendo un editorial que No. una catarata obviedad. Imagínate vos lo doloroso que te puede. Me marcó mentalmente en el periodismo. Mira que yo Mira si vos en aquella época decías vos bullying, hermano, y te iba al ministerio a denunciar. No. Mira que yo no. A ver, si yo me quiero, entre comillas, defender, que tampoco está en mi gana. Yo puedo decir, yo estaba hablando de que fue formador. Y ahí dice, lo de Luis Enrique. No, el que tiró la primera piedra fue Johnny. ¿Sí? Yo a la piedra nomás le devolví con... No, en realidad la respuesta fue para Bruno. Johnny no vaya ahora que a cambiar de dirección el misil. Gareca tiene 65. Pero nadie está alcanzando la línea del profe de Hay que buscar uno de Carlos Jara. Y si vamos al caso, Alfaro también entra en la categoría de los veteranos. ¿Cuántos años tiene Alfaro? 63. ¿Viste? O 62. 62. Igual, pues son 10 años otra vez, pues estamos 11 no. años. Es mucho. Pues si estamos hablando acá, yo justamente le estaba diciendo a mi papá el fin de semana, miramos tu foto del 2020, le dije, y cómo el tiempo, ¿verdad? Vos no estás, en 5 años uno cambia, en un año vos puedes cambiar a partir de los 70 o 60 años, es 62 normal. cumplidos, Alfaro. ¿Cuántos? 6-2. Bianchi ganó su primer Libertadores con Vélez a los 45, a los 51 con Boca
y después no anduvo más, de verdad que vino como manager incluso Se acá. va a la Roma, A la Roma se un fue. año- Atlético de Madrid. Atlético un de Madrid, la año, Roma. Sí. no trabajó y le cobró a la Roma. Sí, porque lo sacaron rápido. Fue el primer caso, uno de los primeros casos que entró en la cláusula esta de Claro, que porque- tenía que pagarle el sueldo hasta que consiga Hasta que trabajo. consiga club, porque él se fue después del primer ciclo de Boca, exitoso. Y cuenta la historia que le llevó a Trota. Lo quería llevar a Chile también. Lo llevó a Trota y el vestuario era de los peores. Totti, Casano, compañía, y lo llevan al extranjero y una cosa. Trota dice que fue el... No. Aparte Trota era un tipo muy simpático, ¿verdad? Pero dice que el vestuario era una cosa... no quería ni que hable fuerte. El tipo, bueno, Bianchi dejó rápido. No, porque estamos hablando porque la otra vez, quieras o no, Bielsa y Grazaguer cuando se confunden un abrazo. Fueron dos tipos que casi transitaron la misma Ahora en Boca Copa América, los Juegos Olímpicos. se fue Domínguez, que es joven, y los dos candidatos principales son Barros Esqueloto y Subeldía, jóvenes. Martínez era el que se fue. Pero Martínez quería decir. Martínez, que es joven, se fue. Y los dos principales candidatos, Barros Esqueloto y Subeldía, son jóvenes también. Pero está bien. Johnny, contánoslo limpio para cerrar, por favor. Y Olimpia que juega contra el Deportivo Trinidense el próximo viernes en el Defensor del Chaco. Para ese partido Martín Palermo recupera a su capitán. El hincha Olimpia seguramente extrañó el equipo también a Richard Ortiz, a pesar de ciertas situaciones físicas que se van notando en el capitán. Siempre es muy importante. Es un técnico más allí en el campo, y para medir al equipo de José Arrúa ya recupera Martín Palermo. Después hay que ver si seguirá al margen el sub-19. El partido se va a jugar en el Defensor del Chaco, un terreno mucho más accesible para el estilo de fútbol que quiere practicar Martín Palermo. Y después tiene que jugar contra Sol de América, en principio en la cancha del 12. El escenario elegido para ese partido, porque la selección nacional va a jugar contra Venezuela el martes y Olimpia va a jugar el sábado. El Defensor del Chaco no estará disponible para los clubes. El que sí estará disponible es Nacional, la cancha de Nacional, porque Nacional recién va a jugar el próximo miércoles 16 de octubre por la fecha 15. Nacional ante el equipo del Deportivo 2 de Mayo. Por eso me parece que, si tenemos en cuenta que Sol no puede jugar en su casa, siendo visitante, no se puede jugar en el Defensor del Chaco, se podría jugar en cancha de Nacional. Dependerá de Sol. Si Sol dice podemos cambiar, se puede cambiar. Caso contrario, se va a jugar en la cancha del 12. Bueno, Johnny, acá sí en las cataratas, hablando de cataratas. Bueno, estamos, ¿no? Es un Garnero, tema- 55 años, me dice. El Dani. Chiqui Ahora, cuando Arce. vino, Espera. Cuando vino Garnero estaba en la categoría más joven. Sí, no, y tenía ya 40 años. Mira que llevan hace casi 10 años que vino Garnero. Sí, 40 años. Sí, en el 2016 la campaña con Sol y el título con Guaraní. Claro. Chiqui Arce, 53. Ahora. José Arrúa, el técnico de Trinidense, 36 años. Con proyección. Y Chiqui dirigió a la selección hace 13 años. Y en 2 ciclos. Pero no, lo que te digo es el técnico joven. Y vos sabés que para muchos Chiqui ya es viejo, pero no es viejo. No. Lo que pasa es que él Dirigió mucho. Arrancó dirigió dirigió mucho. Dirigió muchos equipos y desde joven también. De equipo de No es exposición. culpa de él, ¿verdad? No Sí. es culpa de él. Pero está bien, es un tema de debate bastante interesante. Gracias, mi querido Johnny. ¿Completaste lo limpio, hermano querido? No, ni mencionó. ¿Eh? Ni No, mencionó. no cambio, hermano. El viernes, Olimpia, por favor, te pido, Johnny. El caso de Richard por Martínez sería el cambio. Después no tiene mucho que cambiar. Martín Palermo jugó Hugo Adrián Benítez. Si juega al sub-19 seguramente va a ingresar por Derli o por Redes. Después en la zona defensiva está bien Olimpia. Johnny, ahí en el cronograma de la selección no hay otro partido que le genere una especie de... como el Salvatore de la vez pasada de lo de Morínigo. Sí, el tema sub-20. Y hay que ver, Daniel... Porque ese, me parece que ese fue el gran aliciente Un alivio importante para por eso. que arranquen del Vamos Redes y Derlis. Porque Tiene si que no- ser amistoso internacional, ¿verdad? Claro. Sí. Sí. Y tiene que ser alguien que haya debutado en primera división. No, que Ah, claro, claro. alguien que ya haya jugado en la primera del Olimpia con esta figura. O sea, indefectiblemente tiene que ser un Morínigo, Zarza o Cano. O Cano. O Paul.
Olimpia sumó 90 contra Guaraní y 76 minutos en la selección paraguaya sub-20. 40 más 36 en 2 partidos contra Uruguay. Todavía Morínigo, lateral izquierdo. Johnny, entonces, en concreto, ¿está para retornar Richard Ortiz el día viernes? Sí, señor. Acá me dice Humberto García, 50 años, me dice. El maestro Pellegrini dirigió hasta los 69 en Betis, que mucha gente colabora con nosotros. En el WhatsApp me seguía están- en dirigiendo. WhatsApp. El técnico impresionante. del momento, tal vez por cómo él se juega por los juveniles, Bernay 54. Bernay 54, sí. Bueno, gracias, Johnny, muy amable. Perfecto, señor. Hasta cada momento. Fuerza con lo de Jun, tratar de recuperarte mentalmente, Johnny, fuerza, yo te entiendo. Sigue. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave, con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Nueva fórmula limpia azul, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia azul con el sello de garantía base. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, almidón para el meyú, chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido Don Fernando, maíz pororó para disfrutar de una peli con la familia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Centro del Neumático Esaura, Cereu Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñembu y Villa Elisa. Cereu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como Ceneu PY. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Atención, Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja, y comprando otros productos Tokio, te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad, ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado?
mercado. Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kimfa. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Fabio, ten en cuenta que subió hace Ayer ya hablamos de Fabio, había una forma de decir, repetimos, después de mucho tiempo. Claro, hay que felicitarlo. No me meto más. No, está bien. Bueno, estamos en día de Champions. Partidos en vivo en estos momentos. El Salzburgo de Austria está perdiendo de local ante el Brest de Francia 1-0. Final de la primera etapa en Alemania. El Stuttgart está empatando con el Sparta Praga 1-1. Esta tarde a las 15 el Arsenal recibe al PSG. El Barcelona recibe al Young Boys de Suiza también a las 15. Mismo horario a las 15 para Bayer Leverkusen recibiendo al Milan. Borussia Dortmund enfrenta al Celtic de Escocia. 15 horas también para Inter enfrentando a la Estrella Roja. Inter de Milán en Italia. El PSV en Países Bajos recibe al Sporting de Lisboa, 15 horas. Y el Slovan Bratislava va a enfrentar de local al Manchester City, 15 horas. Hoy tenemos tercera ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra. A ver si juega en Newcastle Miguel Almirón. El equipo de Almirón recibe al AFC Wimbledon. Partido 14:45, tercera ronda de la Copa de la Liga. Decía el entrenador en la previa que es un jugador importante y quizás va a tener minutos entonces en la jornada de hoy. Esta no va a tener, Fabio. Adelante, señor. Hoy Copa Paraguay, 5 de la tarde. Iteño, Carapeguá, y a las 19:30 Triniense Luqueño. ¿Qué pasó, Fabio? No me da que ya dijiste ayer. No. Estamos en el bloque internacional. De las horas, espera. Hijo de... No, espera. Internacional, la Copa Paraguay se me hiciste dar un lugar para la Copa Libertadores. No. Podemos interpretar de esa forma. Viste que no querés. Adelante, señor. Y esta no tenés tampoco. Mañana. Ameliano Guaraní a las 5 de la tarde. Y Libertad juega mañana también. A las 19:30 Encarnación Libertad. Eso no tenemos, Fabio. Vos no anotás. ¿Cómo que si es internacional, hermano? Esto es de cuarto cupo de la Copa Libertadores, hermano. Suerte que Sobul que está dando ahora. Bueno, internacional entonces, fútbol argentino, 5 de la tarde, Federico Cuchá. Tigre, 17:30 contra Independiente de Avellaneda. 19:30 Rosario Central Vélez. Independiente da igual que Guaraní, no hace un gol hace no sé cuándo partido, increíble. Central Vélez, no, ese partidazo. Puntero. Sí, y ahora hay uno tiene que ser, hay que verlo a Sandes. A Sandes también. Hay que hablar de esta forma para estar atento. Hoy en el programa de Cardinal Deportivo vamos a estar atentos a esto. Bueno, cerramos tu bloque entonces internacional, Fabio. Venimos. Cerrar el bloque de Fabio. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pecho nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728
989228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas Facebook, Energygas Instagram, Energygas-PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta tarde arranca los trabajos en Cerro Porteño con Carlos Jara Zaguer al frente de las tareas. Cerro que va a enfrentar a Luqueño el sábado 17:30 horas por la fecha 14. A propósito, el nuevo técnico de Cerro estuvo ayer en la cena aniversario de invitado, y esto decía ya luego de la confirmación del mismo presidente que lo nombraba como el técnico del equipo azulgrana. A mí me tocó desde el 68 más o menos integrar esta institución brillante. Pertenezco a una dinastía de todos los 7 hermanos jugamos por Cerro. Entonces yo soy el penúltimo de los hermanos que pasó acá, y con mucho honor, con mucho orgullo digo que soy cerrista de corazón. El primer eslabón es una cadena de éxito que se le desea al Club Cerro Porteño. La solución somos todos. Y es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Entonces siempre hay que estar solidario, con mucha amistad, siempre sirviendo al club, siempre sirviendo al grupo. Entonces ese grupo se vuelve muy importante y muy fuerte. 2 partidos de Copa Paraguay para hoy a las 17 horas en el Erico Galeano. En cancha de Capiatá se van a enfrentar Iteño, recientemente ascendido a Primera B, y Carapeguá, que peleó hasta el último la posibilidad de ascender. 17 horas, repito, octavos de final de la Copa Paraguay. Hoy partido de segundo turno, octavos de final Copa Paraguay, 19:30 horas en el estadio de la Conmebol. Van a jugar Trinidense y Sportivo Luqueño en este partido. Entonces, los 2 primeros partidos en la agenda de la Copa Paraguay. Cipriano Leguizamón va a ser el preparador de arqueros de Cerro Porteño. Le preguntamos sobre Jan, cómo lo ve para dirigirlo, para entrenarlo, y lo que se viene con este desafío de Cerro Porteño siendo el preparador de arqueros de Carlos Jara Zaguer. El profe Jara anoche a las 7 en punto me llama y me avisa de que estamos trabajando a partir de hoy en Cerro Porteño. A las 5 comienzan a trabajar, ¿verdad? Sí, para las 16 horas estamos citados del cuerpo técnico. Yo, por ejemplo, no soy una persona de salir de mi sistema de trabajo. ¿El profe Carlos Jara Zaguer es de poner mano dura cuando lo tiene que hacer? Bueno, él es muy temperamental. Yo llegué a trabajar 2 temporadas ya con él, una persona que le respeta mucho a la gente, a los dirigentes, a los jugadores. Y él tiene su forma de trabajar también. Él tiene su forma de trabajar. Eso es lo que él determina. No voy a cambiar ese sistema de Pero trabajo. ahora pues está Jan, por ejemplo, Cipriano. Jan, voy a hablar con él. Es figura. Tengo que preguntarle. Él tiene se tira en el pasto, aplaude. Un problema ya va a haber. Vamos a hablar. ¿Qué trabajo realiza? Él está... Es un fenómeno de arquero. Vamos a seguir trabajando y vamos a hablar. Vamos a ir a poner nuestro pareceres y no va a haber ningún problema. Yo me voy a adaptar a él sin problema, pero hablando. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pushbe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pushbe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo, Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Yo creo que hoy tenemos que cerrar el programa con un justo homenaje. Polka Azulgrana, pianito, un gol recordado de Cerro, 112 años de aniversario del Club Cerro Porteño. Tema de la selección paraguaya de fútbol, los 27 nombres. Falta, creo que el gran ausente es Adam Vareiro. Sí. ¿Verdad? Mateo Gamarra y Rivero. Mateo Gamarra, Blas Rivero. Ahora. Sande va a ser titular porque no convocó. Sí, no, Sande va a ser titular. Arzamendi no está tampoco. ¿Arzamendi está? Sí, está. Uno de los dos va a ser el lateral izquierdo en Quito. Sí, pero por la vocación defensiva, Sande tiene más posibilidades. Y aparte es bastante atlético. Con Ángel Romero hay una justicia, ¿verdad? Porque justo la otra dijimos que era el momento. Quizás pueda sorprender, que ya hablábamos del tema también, Alfio Oviedo, ¿verdad? No precisamente porque no pueda jugar, sino que el combo más potable para él era el del noviembre, ¿verdad? Pero llamarlo ahora significa ya... De 3.600 bajarlo a 2.800... Le va a facilitar. El claro. de gastarlo a Arce y después buscar con Oviedo. Claro. Bueno, no creo los dos juntos. Arce local ahí, ¿verdad? Y después un equipo, yo no creo que pongan dos equipos muy en común. O sea, no digo que va a poner 11 diferentes, ¿verdad? Pero para mí va a poner algunos en Quito y va a estar pensando en Venezuela del tema de los 3 puntos. Para acá, reglamentariamente los ya arrancas con 2 bajas. Lo de Junior Alonso y Diego Gómez. Claro, que van a ser titulares acá. Claro, por eso fueron convocados. Lo de Alonso y lo de Gómez como lateral y como... No sé cómo encasillar a Diego, ¿verdad? Porque es el jugador más importante, a Diego Gómez. Gómez más 10, ¿verdad? Entonces... Pero sí, y por eso decía, ya ahora hay que mirar con mayor atención lo de Sandes y también Saúl Salcedo, la otra novedad ya que estamos hablando, y el retorno de Galarza en comparación a la lista anterior. Por eso uno supone que esta lista que pusieron del exterior va a terminar siendo la final, porque aquella vez generó luego sorpresa que convocaran a Wilder Viera y después ya fue efecto dominó, porque tanto lo de Campuzano como lo de Rivas se dio por lo que le había pasado a Cubas y Arzamendia, que gran parte del combo pasado no estuvo en su plenitud. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942.
Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. A nivel internacional, perdón Fabio, ¿puedo contar esto? Internacional esto. Sí, señor, adelante. Viste que se hace la lectura de labios de los jugadores y el Atlético de Madrid, Real Madrid estuvo muy caliente. Son especialistas en los españoles. Corre, inclusive el Civitas, que se llama el nombre comercial ahora del Metropolitano del Atlético de Madrid, corre riesgo de ser cerrado y sancionado, porque se tiraron objetos contra Courtois. Simeone dijo, no me gusta la violencia, pero los provocadores tampoco, ¿verdad? En alusión a lo de Courtois, ¿verdad? Pero hubo un cruce entre Vinicius y De Paul, y Vinicius le dijo, yo juego en el Real Madrid. Le mostró el escudo. Le mostró el escudo. Y De Paul le dijo, y yo gané el Mundial y tú no, le dijo. Yo soy campeón del mundo. Sí. Le mandó Pero después hay otra con Chicana. Coque. A Coque, y esa se mostró en todos lados también en la mañana. A Coque le dijo, yo tengo dos Champions y tú ni una porque eres malo. Está con Coque también, Vinicius. Yo tengo dos Champions. Le muestra, y tú ni una porque eres malo. Entonces no es inocente de Vinicius. No, claro. Es un provocador No. Tuvimos razón entonces aquella vez. Sí, sabes. Mira, Y después llora. Fabio, acá te vas a reír otra vez de mí. ¿Por qué, señor? Este dice que es de enero. ¿Cuál? ¿El de Y Paul? este cruce ya es el que hubo entre De Paul y Vinicius. Cerramos ya no, nosotros. pensé que era con el de Coque sí es ahora. El de Coque sí, pero el de Coque yo es ahora. conté de enero. Es que me envió eso. Recién me cuenta ahora que es de enero. La de Paul. Sí. Yo conté la actual. Yo conté la actual. Fabio, si vos meteme en tu bloque. Yo tengo ¿para qué que me pase está bien por boludo? Entra, Edgar. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Exbri, elegí Exbri, llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticamline.com. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades
necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga. Viva intensamente. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país, le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Cumplimos con todo, ¿verdad? Sí, señor. Feliz aniversario. Cerro Porteño, el Club de Pueblo, 112 años. Con todo Robert Morales, Morales que pica, Morales deja sobre la punta derecha, Alberto Espíritu del centro.